Bueno, miren, lo siguiente. En primer lugar, me parece que, bueno, acá recién nos delató la poca rigurosidad de la elaboración, ¿no? Así que llamó a un análisis crítico de la elaboración de las posiciones como corresponde. El hecho es que, claro, el 7 de octubre eran los dos lugares. Yo no sé por qué tenía que llegar al 3 de noviembre, no sé qué pasa en noviembre. ¿Era yo ese lugar? Es feriado. Feriado, dicen acá. Bueno, no sé, estoy presionado por el feriado entonces. Pero, entonces con más razón, entonces el 7 de octubre va a haber un terremoto en América Latina, básicamente. Si tenemos las elecciones en Brasil y en Venezuela, basta con decir que el trípode latinoamericano es justamente Argentina, Brasil y Venezuela, ¿no? Por lo tanto, y Paraguay lo tenemos ahí con un golpe de Estado en el medio. Por lo tanto, imagínate que la situación en América Latina, nunca mejor caracterizada como una convulsión política fenomenal y prorrevolucionario. Es significativo el hecho de que frente a este movimiento en alza, que decíamos los estatales, que escribía acá Juan, y la lucha en Bolivia, se estén resquebrajando estos partidos, y se genere este fenómeno de reagrupamiento. Hay un torbellino político en América Latina. Yo quiero marcarlo esto, quiero que lo tengamos presente. Juan lo decía muy claro, hay una transición a escala latinoamericana y eso exige de nosotros una decisión política profunda en esta lucha. Nosotros no podemos pretender construir una corriente socialista revolucionaria en Argentina haciendo abstracción del cuadro latinoamericano. Es una estafa. E incluso es más rico este proceso cuando uno lo piensa en relación al debate con las otras corrientes que se reclaman latinoamericanistas, de la patria grande, bolivarianas, todo lo demás, y hacen un mapa donde borran políticamente todo este proceso popular, hacen una abstracción del mismo, y lejos de formar parte de una corriente latinoamericana de luchas en defensa de estos reclamos, al revés, se identifican con los gobiernos nacionalistas burgueses, que son los que están encargando de hacer pasar el plan de ajuste en cada país. Eso es muy significativo, Me acuerdo, por ejemplo, discutíamos en el subte con uno de los compañeros que decía, bueno, el día que la TPR dirija la Comisión Interna del Subte va a ser el día que ustedes sean los presidentes de los Estados Unidos Socialistas de América Latina. Un pelotudeo fenomenal el que nos hacía. Pero la lógica de la discusión implica que el desarrollo de una corriente obrera asociada a la bandera de la Cuarta Internacional va planteado una relación de poder. O sea, ¿me explico lo que estoy diciendo? Por absurdo se verifica la miseria política, la intrascendencia de sus propias direcciones en el movimiento obrero. Claro, con Pianelli en el subte, ¿qué hay en América Latina? La base de la derecha. ¿Y qué cambia? Nada. ¿Qué hace Pianelli en oposición a eso? ¿Qué perspectiva política abre desde los sindicatos estas direcciones castradas por el nacionalismo? Ninguna. No es cierto que ellos llamaron a movilizar a los trabajadores del subte en oposición al golpe en Paraguay. No es cierto que estén desarrollando una campaña política en oposición a la reprivatización de YPF, de este nuevo negociado que hicieron con Chevron en YPF. Venden nada más la ideología kirchnerista a los efectos de propiciar que los trabajadores bajen la guardia frente al gobierno de Cristina. ¿Se entiende? Es una función, digamos, sedante de estas corrientes. Lejos de elevar la perspectiva política de la clase obrera, lo que hacen es cauterizarla, la restringen políticamente, le están enchalecando para que se reduzcan a su lugar de trabajo y ni siquiera intervengan con una perspectiva independiente a partir del mismo. Por el contrario, esta charla, la perspectiva que quiere prestar es la contraria. Es decir, nosotros vamos a atravesar ahora un conjunto de movilizaciones en el país. Ya tenemos el primer desafío el 28 de septiembre, donde vamos a tener una movilización en relación a la lucha por el derecho al aborto, que va a caer el mismo día que la marcha de la derecha, de la protesta destituyente, una de cuyas consignas es ni Cuba ni Venezuela. Entonces fíjense cómo está presente el debate de Venezuela acá. Está muy presente. Y también el debate de la burocracia castrista, porque también ellos se apoyan, ¿no?, en toda la miseria que está padeciendo el pueblo cubano a mano de la restauración capitalista, para decir, no le creas a estos tipos que te llevan a la miseria, a la bancarrota, a la desorganización social, todo lo demás. ¿Me explico? Entonces fíjense cómo está atado a la crítica socialista de la burocracia restauracionista en Cuba y de la debacle, la decadencia del nacionalismo burgués en Venezuela, la posibilidad de poder alumbrar el nacimiento de una salida por izquierda. O sea, si nosotros políticamente no nos formamos con esta agenda que estamos discutiendo acá,
mal podríamos construir una oposición revolucionaria a esta decadencia. Tenemos que separarnos políticamente. De igual manera que el trotskismo sobrevivió a la caída del muro de Berlín porque estaba armado programáticamente en oposición a la burocracia restauracionista, tenemos que estar armados programáticamente, y nuestros compañeros en lugar de laburo lo tienen que saber así, que nosotros somos la oposición a izquierda de estos gobiernos. Entonces la función de una coordinación, de un trabajo político ordenado a escala continental, está en primer lugar. Nosotros no podemos pretender desafiar al kirchnerismo en términos nacionalistas. ¿Me explico lo que estoy diciendo? De ninguna manera. Y a su vez, esa lucha política la tenemos que desarrollar, naturalmente, a escala planetaria como cuarto-internacionalistas que somos. Como cuartistas, tenemos que integrar el desarrollo de nuestra teoría política, de nuestro accionar, a los sucesos de la lucha de clases. Por eso, compañeros, creo que las elecciones venezolanas encierran una serie de conclusiones que es importante que nosotros sepamos apreciar, sobre todo, no solamente desde el punto de vista teórico, que lo vamos a abordar, sino también desde el punto de vista político como revolucionarios argentinos. Si ustedes se fijan, tuvimos un acto en el Obelisco también. No solo tuvimos lo que dijeron, no queremos Venezuela, y los que dicen, hagamos como en Venezuela, acá hay que unir a la derecha contra Cristina. También tuvimos el acto organizado de la Embajada de Venezuela, el Comité Carabobo, creo que se llamaba, si no me equivoco, Comando Carabobo, me corrigió el compañero, en el cual la Mella, valiéndose de las posiciones conquistadas en oposición al gobierno de Cristina, que es una federación universitaria de Buenos Aires independiente del gobierno kirchnerista, en Uriburu y luego en el Obelisco, montó actos en apoyo a la candidatura de Chávez, lo cual es una desnaturalización de una conquista del argentinazo. Cuando vino Fidel Castro acá, cuando vino Chávez acá, no vino a saludar a la fuga piquetera, de ninguna manera, pasó de largo, vino a saludar al kirchnerismo en oposición a Menem. O sea, se identifican con esos procesos políticos, se construyen en oposición al argentinazo, no forman parte del argentinazo. Quieren travestir y presentar la negación de esa lucha insurreccional, revolucionaria, que abrió una perspectiva por izquierda, con su realización. Me explico, la contrarrevolución, la deriva democratizante del planteo que puso sobre la mesa el argentinazo, lo quieren identificar con la movilización popular. Entonces todo lo contrario. Entonces nosotros tenemos que dar la lucha política en los colegios en oposición al chavismo. Tenemos que dar la lucha política en las fábricas en oposición al chavismo. Nosotros tenemos que estar delimitados políticamente del nacionalismo burgués en este cuadro para poder generar las condiciones políticas para que los trabajadores entiendan la hora que están atravesando. Nosotros como organización obrera tenemos que ser los que estemos discutiendo en lugar de laburo esto. Che, ¿vieron las elecciones en Venezuela? ¿Gana la derecha? ¿Gana el gobierno? ¿Se termina ahí? ¿Comentario en el locker, en el aire del baño? No. ¿Dónde está la izquierda? ¿Y la izquierda? ¿Y la izquierda? ¿Y nosotros? ¿Y los trabajadores dónde estamos? ¿Por dónde pasa? ¿Qué votamos los trabajadores el 7 de octubre? ¿Se entiende? Es un debate político de primer orden. Entonces lo que hay que entender es que las elecciones venezolanas las tenemos acá de cerca, están a la altura de la nariz. Una corriente socialista en Argentina que no interviene frente a la elección venezolana está vedada para ser una alternativa revolucionaria. Carece de programa, ¿me explico? Entonces nosotros tenemos que discutirlo esto y hay que intervenir. A su vez, no me quería olvidar, también esta discusión política está planteada en relación a izquierda socialista. También, que viene y te dice, no vota Chirino, no vota Chirino. Lo cual es una formación política, ustedes se fijan, absolutamente faccional. Porque no hay un debate. Chirino, claro, por si no lo saben, es el candidato del PSL, Orlando Chirino, PSL, Partido Socialismo y Libertad, cuyo nombre demuestra una clara afiliación, PSOL, acá lo decía el compañero, ¿no? Partido de camarillas evangelistas si los hay, ¿no? PSOL, bueno, PSL, lo mismo, Partido Socialismo y Libertad. Se pone ese nombre después de lo que era el PRS, Partido de la Revolución Socialista, se rompe bajo la presión de la reforma constitucional chavista y posterior creación del PSUV. Entonces con estos, posterior o al mismo tiempo era. Más o menos, ¿no? Paralelo. Bueno, digo, por estos dos hechos políticos se rompe el morenismo venezolano, y surge Marea Roja con Stalin Borges, que está dentro del PSUV, y Orlando Chirino encabeza lo que es la UCI, Unión Socialista de Izquierda, que luego, junto a un sector que se llama Paso hacia la Nueva Democracia, que es un sector que viene de bandera roja, que es el maoísmo,
en Venezuela, maoísmo que está junto a la oposición de derecha al gobierno. Acá hacen unos gestos. Acote. El PCR, dicen acá. El amorío entre morenistas y derechistas maoístas no es algo nuevo. Claro, no es algo nuevo, bueno, lo conocemos en Argentina. Bueno, allá se juntaron, lo cual demuestra que puede avanzar el amorío, si se rejuntan. Es viable, no es un problema de principios, se pueden juntar, y armaron esto, que es el PSL, ¿no? Partido Socialismo y Libertad. Lo cual, para la reflexión teórica ya por sí es interesante, porque socialismo y libertad, para nuestra corriente que reivindica como eje cardenal la dictadura del proletariado, son términos antagónicos. Si bien naturalmente la revolución proletaria es la máxima democracia que se puede conquistar en los marcos de la sociedad capitalista, es por sobre todas las cosas un hecho autoritario, ¿no? La revolución es un hecho de violencia, donde la mayoría popular, por un hecho de violencia, la acción de masas, se expropia a la burguesía. Entonces, socialismo y libertad, lo que está diciendo, revolución por acá no busques, acá no va a haber eso, ¿se entiende? Es una determinación política, es un planteo democratizante. No es cierto que la libertad de todos sea equivalente a la burguesía. Entonces, ese es el punto. Al revés, acá ellos lo que están contrabandeando. Nosotros al revés, cuando decimos libertad de la clase obrera contra la burguesía. Nuestra libertad es contra la burguesía. Si justamente nuestros derechos se terminan cuando recargo de ellos. ¿Me explico? El planteo liberal, como lo quieren igualar, demuestra el carácter centrista, por definición de la organización, y que no se plantea un horizonte de dictadura proletaria, sino más bien los planteos consejistas, vieron, que dirijan todas las asambleas, etcétera, ahorrándose la revolución, es decir, la destrucción del Estado, ¿no? Bueno, luego de estas apreciaciones de orden teórico, este partido, lo interesante del asunto es que acá en Argentina, por ejemplo, plantea la campaña de forma fraccional. La fórmula que tiene es: ¿estás conmigo o con el resto? ¿Se entiende? Y esto es interesante políticamente, porque por el contrario, como acá decían antes los compañeros que me antecedieron, la fórmula política es llamar a agrupar en oposición a la burguesía. Desde que el marxismo es marxista o de que la clase obrera es clase obrera, la lucha política es por reagrupar políticamente en oposición a la burguesía. Esto nosotros lo veíamos a nivel escala histórica, ¿no? El surgimiento ya de los núcleos socialdemócratas o de los partidos laboristas. Siempre la fórmula política no es: votame a mí y disolveme, ¿entendés? Al revés, reagrupemos políticamente en oposición a la burguesía, fortalezcamos desde los sindicatos, de lugares de laburo, que haya una fórmula política frentista como expresión de la maduración de una vanguardia. Por el contrario, si ustedes se fijan, esto parece una chicana armada por un pasillo de sociales. Como uno está desprevenido, caminando por ahí, y de repente dice: no votó a Chirino, no votó a Chirino. Una campaña estudiantil más que un reagrupamiento obrero. Y nosotros esto lo queremos marcar políticamente, porque en la elección, la fórmula está presentada de una manera, podría decirse, autorreferencial. La elección está marcada, en primer lugar, si uno indica los datos políticos de la elección, por el hecho del agotamiento del chavismo. Estaba marcada por el agotamiento del chavismo. Ustedes saben muy bien, Chávez está enfermo, lo cual ya de por sí plantea un límite biológico. Al mismo tiempo, acabamos de asistir a lo que fue la explosión de la refinería de Amuay hace pocas semanas, en la cual había sobradas declaraciones de parte de los trabajadores de que se encontraba en una situación altamente irregular y que la burocracia chavista no estaba dando solución frente al a la posible explosión que estaba planteada por múltiples informes y todo lo demás. El control obrero naturalmente no existe, hay una persecución fenomenal de los activistas obreros. Las volanteadas que denunciaban los compañeros del PSL en las fábricas son perseguidas, son encarcelados, no se permite la PDVSA socialista, como ellos en propaganda persistentemente por prensa latinoamericana. Vos no podés repartir un volante en una fábrica socialista, ¿entiendes? Ahí te revienta y dices: no, vamos en carro, hermano. Entonces, políticamente, el chavismo viene marcado por un fuerte desprestigio popular, sumado al problema de la inflación, la desorganización económica generalizada, la inseguridad, que es la expresión de la falta de organizaciones obreras que puedan tener control físico de los lugares. Eso es un punto político. Dado que ellos plantean una transición al socialismo, lo más elemental sería eso. No, bueno, preferimos que estén armadas las bandas fascistas o las bandas de narcotraficantes antes de armar a los trabajadores. Es una solución muy sencilla que se llama: destruyamos la policía. Si destruimos la policía, se acabó el narcotráfico. Bueno, no parece estar en la agenda del chavismo. Tenemos también,
Bueno, la cuestión del agua, la crisis energética. Es un país en crisis Venezuela, todo el mundo lo sabe eso. Y no somos más o menos amigos de Venezuela por señalar esto, ¿no? Al mejor estilo stalinista. Dice, no, estás denunciando los problemas de Venezuela. No, estás boicoteando a Venezuela, sos amigo de la derecha. No, hermano, al revés. La agenda popular que no toma el gobierno, y ni siquiera popular, ya algo, digamos, elemental incluso desde el punto de vista capitalista, que es garantizar que haya energía. Entonces, si no garantizás que las empresas funcionen, evidentemente esa desorganización económica va a permitir que la derecha prospere. Eso es algo elemental de cualquier analista que lo quiera ver. Y de hecho, en la elección, Chávez se presenta frente al MUD. El MUD es la Mesa de Unidad Democrática, que está dirigida por Primero Justicia, en este momento es el partido que está encabezando, cuyo candidato es Héctor Capriles, ¿me ayudan con el apellido? Randonsky. Bueno, y el muchacho, para hacer una idea, es un derechista definido en su vida, no tiene ninguna duda de hacia dónde va. De hecho dijo, yo apoyo a Macri, mi movida es esa, está todo bien, vamos a la derecha. Aparte, saben muy bien ustedes que hablábamos del golpe en Paraguay. Bueno, el asesor de Franco es Durán Barba, el ecuatoriano que también está metido con Macri. Entonces Durán Barba es como que va por toda América Latina armando la red. Derecha, sí. Claro, asesorando derecha y reagrupando. Hace 2 semanas ganó un premio. Sí, comisario internacional. Por asesoría política en América Latina. Bueno, impresionante el dato. Y le dieron un curso. Bueno, por eso, el tipo es un cerebro de la burguesía del imperialismo. Me explico, va ahí agrupando, organizando, y en este sentido el mundo no tuvo ningún problema. Importante también para los sectores de oposición al chavismo que pueden simpatizar con eso pensando cómo será Capriles, ¿no? Si hay alguna duda, bueno, miren Buenos Aires y ya saben. No hay que buscar en otro lugar. Ahí está el ejemplo que está dando. Mi barco insignia es Macri en Buenos Aires con el tarifazo del subte, ¿no? La represión a la lucha obrera, cerrar el Gorda, reventar la educación secundaria. Es eso Capriles, o sea. ¿No viajó alguien del PRO a fiscalizar? Sí, viajó Pinedo y viajó Michetti también. O sea que la vinculación son así, ¿entiendes? Son de uña y carne. Entonces no hay ninguna duda de que son estos tipos. ¿Se entiende? Ahora, es impresionante el hecho de que Capriles, lo cual es derechista pero no pelotudo, sale a decir en la campaña electoral, una cosa a mí me sorprendió la verdad, el grado de hipocresía e impunidad del tipo, a decir, si Chávez es socialista, yo soy marxista-leninista. ¿Ah? Y sale a discutir contra Chávez diciendo, mirá todo lo que le hacen los laburantes, ¿entendés? Los pobres laburantes no tienen un sueldo mínimo acorde a la inflación, acorde a la inflación. ¿Entiendes? Acá es un cara rota, claro, es evidente lo que va a pasar si viene Capriles, ¿entiendes? Pero el tipo se siente con la soltura, o sea, está el desprestigio del chavismo, que se siente con la soltura para decir, yo soy el marxismo-leninismo, yo voy a defender a los trabajadores, vos no defendés a nadie, ¿se entiende? Dice, acá lo que hay que hacer es defender a los trabajadores de Venezuela, generar progreso, dar empleo, etc. Chirino ahí no dice nada. Chirino ahí no dice nada. No, sí, interviene contra los dos, ahora voy a desarrollarlo, no hay que ser tan injusto. Bueno, pero lo de Capriles es repugnante. Imagínense a Macri diciendo soy montonero. ¿Me entiendes? Si Cristina, ¿entendés? Bueno, es nefasto la impunidad. Y ese margen de acción, esa soltura con la cual la derecha se está avanzando incluso en la campaña, ha cortado la brecha, y de hecho hubo algunas simulaciones naturalmente manipuladas, ¿no? Pero que dan cuenta de un escenario, dado que Chávez no las impugnó, en la cual Capriles podría ganar, dar cuenta de cómo el nacionalismo hace su trabajo de zapa, ¿no? El nacionalismo se prepara a la tumba, se da cuenta que su tiempo político se está agotando porque no ataca, como decía incluso tomando al compañero Canese, ¿no? Canese. Al compañero Canese, tomando las palabras del compañero Canese de Paraguay, que para evitar que avance la derecha, es muy sencilla la receta. Muchachos, avancemos por izquierda, ¿se entiende? Muy elemental. Ahora, frente a esa disyuntiva teórica, no real, porque está decidido Chávez hacia dónde va, Chávez dice, bueno, reforcemos y vamos en una línea de ajuste y todo lo demás en función del Estado. De hecho, la nueva ley orgánica de trabajo, que plantearían que sería como la superación del capitalismo para que los trabajadores y todo lo demás, plantea concretamente que los trabajadores tienen, la población tiene la obligación de trabajar en función de los intereses del Estado. ¿Cuál es fenomenal, teórica, conceptualmente, lo que están postulando? ¿Entiendes? El trabajador que trabaje. Ah, es el socialismo. Esa era la postulación que vos dabas. ¿Se entiende? Los capitalistas no, que sigan pelotudeando. Los capitalistas que no laburen. Bueno, el socialismo nada que ver, Chávez. Esto es importante como definiciones teóricas para poder ubicar el proceso chavista. Por eso los trabajadores, frente a esto, tienen una disyuntiva muy jodida. ¿Se entiende? Porque de un lado ven un Chávez que se termina.
Verón Chávez, a su vez, que la izquierda chavista, esto lo denomina así, dice la derecha endógena, está copado todo, ¿entiendes? Uno mira el chavismo y todos te dicen más o menos la teoría del cerco. Acá este tipo está copado por burócratas, los parapoliciales, todo lo demás, y naturalmente, como socialismo obliga, es evidente que la derecha endógena tiene el ok del gobierno, ¿se entiende? No es cierto que hay una derecha que a espalda de Chávez prospera. Chávez mismo coloca eso y la izquierda chavista se permite humillar persistentemente. O sea, tienen pánico a construirse por izquierda. Entonces prefieren que prospere la derecha a expensa suya y por lo tanto la teoría de que hay que llenar de pueblo a los gobiernos populares termina siendo una broma de mal gusto. ¿Se entiende? Porque en el camino concreto de la correlación de fuerzas están apabullantemente siendo relegados frente a un gobierno que permite que prospere lo más reaccionario de su seno. Decía recién la cuestión de la represión a los trabajadores en lugares de trabajo. Nos comentaban los compañeros de Opción Obrera que a su vez hay una fortísima movilización de lo que son los consejos comunales y todo lo que serían las organizaciones supuestamente sovietizantes del gobierno de Venezuela, que en realidad funcionan, claro, las comunas, pero es más soviético. No sé, ¿cómo era el nombre exactamente? ¿Me ayudas? No, comunas, pero tiene otro nombre. No, se llama comunas. Bueno, está bien, me parece que tenía no, comandos vecinales, algo así, tenía un nombre más militar, me parece. O brigadas de no sé qué cosa. Bueno, no importa, pero la cuestión es que lo que supuestamente el chavismo postula como el armamento popular en caso de que invada a Estados Unidos, me explico, organicémonos por si invade a Estados Unidos, para lo que funciona concretamente es para amedrentar las huelgas obreras. Entonces tenemos un caso, los compañeros usan la expresión la fascistización de un sector del chavismo, lo cual es peligroso políticamente, ¿se entiende? Pero es una palabra fuerte, es para advertir a los trabajadores, es decir, démonos cuenta que están movilizando tropas de choque contra nosotros. Lejos de un proceso de liberación nacional, generar mejores condiciones de la clase obrera para luchar contra el imperialismo, lo que estamos asistiendo es al sicariato, al asesinato de delegados clasistas, al apriete en las fábricas, a la regimentación de los derechos laborales, a la imposibilidad de poder organizarse, a la fragmentación de las centrales. Eso también es un dato interesante. La central de trabajadores de Venezuela está rota, está desperdigada, no existe más. Está dividido en una central chavista, la UNETE, bueno, está el FADES, ahora el Frente Autónomo en defensa del empleo, la seguridad social y los sindicatos, que bueno, ahí es donde está Chirino con la derecha, ¿no? Entonces digo, hay toda una cuestión donde hay una dispersión política fenomenal de los sindicatos bajo la presión del chavismo. Entonces cuando ustedes miran Argentina y dicen, bueno, se rompieron las 4 centrales, ¿no? Están todo dividido, no es una casualidad. Forma parte de un proceso de fragmentación de la fuerza del movimiento obrero. Lejos de vertebrar y desarrollar y todo lo demás, esa etapa ya se agotó. De factor de movilización de la clase obrera y el pueblo en general contra el imperialismo, el chavismo hoy está transformándose en correa de transmisión directa y en garante de estas condiciones de descargar la crisis capitalista sobre los trabajadores. En este punto, yo decía lo del MUD, que es fenomenal, porque el tipo ¿quién es? Para que nos ubiquemos, el MUD. El MUD es el reagrupamiento de lo que era la COPEI, que era era coordinadora de organizaciones para la prestación electoral independiente, ¿no? ¿Me equivoco, compañero? Soy de Venezuela, ¿cómo es? Bueno, está bien. Bueno, algo así, y lo que son los ADECOS, que es Acción Democrática. Ahora lo voy a buscar así. Comité de Organización Política Electoral Independiente. Bueno, más o menos, iba por ahí. Bueno, entonces está la COPEI y los ADECOS, Acción Democrática, junto a lo que era en su momento la URD, que era la Unión Republicana Democrática, que fueron los que participaron del Pacto de Punto Fijo. El punto fijismo se le denomina. ¿Qué sería, palabra más, palabra menos, el Pacto de Olivos escala Venezuela? Son los que surgen para garantizar la estabilidad democrática luego del levantamiento popular militar que hubo en oposición al gobierno de Pérez Jiménez en el 58. Del 58 al 90 y pico, 99 puntualmente, estuvo ese proceso de 40 y pico de años, donde el pacto entre estos dos partidos, la alternancia entre ellos dos, fue lo que determinó la vida política de Venezuela. Esto hoy se reagrupa y es el MUD, ¿se entiende? Es como si hubiese una fuerza electoral donde estuviese el PJ, el kirchnerismo, el UCR, no sé, todos, ¿entienden? Y se llama Partido del Antiargentinazo, ¿se entiende? Y del otro lado lo tenemos a Chávez, palabra más o menos,
lo tenemos a Chávez que, por el contrario, protagonizó en el 92, en febrero, un levantamiento militar como expresión distorsionada de lo que fue el Caracazo en el 89. Que el Caracazo fue una suerte de Rodrigazo, digamos, en oposición a una política de confiscación, ajuste, guiada por el FMI. Ahí la analogía con Argentina siempre, ¿no? A punta de lanza, está ahí nomás. Pero digo, forma parte de un proceso latinoamericano que luego desemboca en la situación prerevolucionaria. Luego en el 89 se genera este proceso y Chávez, con prolongación de eso, dice, bueno, vamos a retomar la iniciativa, la agenda inconclusa de ese Caracazo y vamos al golpe. ¿Se entiende? Ese golpe fue contra un gobierno neoliberal, en el cual defendía esta agenda de ajustes. Lo cual, la corriente histórica de la cual nosotros provenimos, el Partido Obrero, fue la única corriente internacional que apoyó el golpe de Chávez. Y esto para nosotros es un orgullo político. No por chavistas, sino por antiimperialistas. ¿Entienden? Al revés. Es un orgullo contra Chávez, porque Chávez se olvidó del contenido de ese golpe y hoy muy bien gestiona los planes del imperialismo. ¿Me explico? Entonces acá hay una lucha política interesante donde nosotros tenemos que tenerlo presente. El castrismo, en su momento, rechazó el golpe de Chávez. Rechazó en defensa de la democracia. Lo mismo hizo en su momento el MST, hoy Stalin Borges, ¿no? Todos los fervientes chavistas, y las corrientes castristas en general. Bueno, la Mella estaba en el PTS en ese momento. Pero, digo, políticamente es interesante. ¿Cómo? Que estaba en contra también. Que estaba en contra. Claro, pero digo, hay que registrar políticamente esto porque el alzamiento militar nacionalista, nosotros fuimos una corriente que rápidamente lo detectó como un fenómeno progresivo y que dijo, bueno, hay que intervenir a partir de eso. No para que Chávez realice la agenda del Caracazo, que obviamente no iba a realizar, sino para que en esa crisis política nosotros intervengamos de forma independiente y busquemos desarrollar las organizaciones obreras. Aprovechar el choque para desarrollarnos en el marco de una lucha contra los planes de ajuste del FMI. ¿Me explico? Eso también es importante porque hay un sector de la izquierda que intervino sobre la base de disolver y esperar que Chávez iba a resolver todos los problemas y todo lo demás, lo cual es una expectativa infundada, ¿no? De hecho, Chávez luego en el 99 llega al gobierno, el tipo está preso, lo largan, todo lo demás, 98, con la el compañero, llega a las elecciones, se termina el punto fijismo, podríamos decir, analogía obligada también, el kirchnerismo, se terminan radicales y peronistas, etcétera, pero la transversalidad lo que hizo fue tratar de ahogar el argentinazo, lejos de realizar la agenda que planteó. Entonces, políticamente la elección, si ustedes la miran de esta forma, está poniendo en cuestión esta discusión. De hecho, en la elección, Chávez, al igual que Cristina, extorsiona diciendo que si gana Capriles, va a estar planteado 1, 10 y 1000 Caracazos. Entonces, la gente rica, Chávez textual, la gente rica tiene que darse cuenta que no le conviene que pierda Chávez, porque va a generar desórdenes y guerra civil. Entonces, él, contra la guerra civil, contra los desórdenes y contra los Caracazos, a partir del cual él se había levantado en un golpe militar, dice, vótenme oligarquía, que le va a salir más barato. Yo le mantengo a la gente tranquila. ¿Se entiende? Es muy terrible, muy terrible. Sería, las manos de Filippi acá valen como un gran instrumento de doctrina marxista. El presidente es el que mantiene más tranquila a la gente, ¿no? Bueno, entonces es así, calcado. Chávez está diciendo, yo mantengo más tranquila a la gente, este Capriles es un gil, este va a generar lucha de clases. Poco más, poco menos dice eso, ¿no? Bueno, por algo también hay una derecha, hay una izquierda derechista que apoya a Capriles, ¿entiende? Por algo bandera roja y está toda esa movida de izquierda que se disimula atrás de la derecha y apoya eso, pues realmente piensa que tiene que haber una unidad de la izquierda y la derecha contra el bonapartismo nacionalista. Y tenemos una experiencia ya histórica de engendros reaccionarios en este sentido que abunda, ¿no? Desde el linchamiento de Villarruel en el 46 en Bolivia hasta pasando por el 55 con Perón, la Unión Democrática y todo lo demás. ¿Cómo? Del MUD, la U. Claro, el MUD, la Unión Democrática acá, allá era FUD, creo que era, ¿no? FUD. Era el PIR con la rosca, ¿cómo era el nombre? Tenía un nombre muy parecido. El PIR eran los estalinistas. Claro, pero el nombre era muy parecido, Frente a Unidad Democrática, creo que era algo así el nombre. Era muy similar a la Unión Democrática acá. Es casi en paralelo los procesos. Bueno, pero entonces nosotros, trotskismo obliga, decimos no, la onda no es por ahí, eso no hay que disimularse con la derecha. La derecha nunca es una salida frente al nacionalismo, por el contrario, nosotros tenemos que apostar a una salida por izquierda. Y de ahí tenemos que trabajar políticamente para poder construir organizaciones revolucionarias de clase,
que estén insertadas en los sindicatos y que puedan establecer un doble poder, que puedan desarrollar esa táctica antiimperialista para poder derrotar la ofensiva de la derecha endógena y la derecha afuera, ¿se entiende? Y por lo tanto la complicidad del chavismo, que desarrolla a la vista de todos, de forma impune, el programa de la derecha y dice: yo garantizo la supresión de la lucha de clases en nombre del socialismo. Eso es espectacular, la hipocresía. De hecho, si ustedes miran la campaña, la discusión es esa. La campaña de Chávez es Chávez Corazón, su corazoncito. Esa es la campaña de Chávez. ¿Cómo? Hecho en socialismo, claro. Pero si ustedes se fijan, por lo tanto, no se presenta el chavismo en la campaña electoral como representación de un movimiento nacional que pide el voto en oposición al imperialismo de la derecha, sino que ese es un humo que llega acá como un producto para exportar. Es un producto para exportar y pudrirle la cabeza a la izquierda latinoamericana. No tiene representación real en la elección venezolana. ¿Me explico? No es cierto que en medio de la campaña Chávez dice: y bueno, y hoy vamos a expropiar esta fábrica, y hoy vamos a disolver la policía, y hoy vamos a profundizar acá, allá. Mentira. La campaña del Filmus también tenía un corazón en el Sí, ¿De mal. verdad? Bueno, interesante. Bueno, pero por eso, porque son las campañas de los nacionalistas para mostrarse como garante del Estado burgués. Eso es lo interesante políticamente. Entonces, la lucha política contra los nacionalistas tiene que ser mortal. Tiene que ser mortal. Por eso, toda la primera parte de la charla tiene que estar concentrada en este punto. Y de hecho, la lucha política para nosotros es muy importante señalarlo, porque acá, de igual manera que discutimos con lo de Filmus, los nacionalistas vienen y te interpelan, y dicen: no, pero que venga la derecha, tenés razón, que venga la izquierda, pero hoy no da, así que mientras tanto que se quede Chávez, la derecha, ¿no? Esta discusión. Y tiene un fundamento, yo no quiero marcar eso, nosotros no tenemos que decir: son lo mismo, ¿no? Un riesgo de que un error, ¿no?, en que incurre la izquierda venezolana y en particular el PCL, que dice: hay dos candidatos burgueses, ¿no? Frente a la falsa polarización burguesa, votó un candidato obrero, ¿no? Esta consigna. Y es una simplificación que no da cuenta de la lucha política que está planteada a nivel continental, ¿se entiende? ¿Por qué todo el mundo dice gana Chávez o gana Capriles? Si son lo mismo, ¿a quién carajo le importa? ¿Se entiende? No. La polarización da cuenta de un fenómeno concreto. Es: ¿Chávez sigue estando ahí montándose sobre este movimiento popular o logramos liquidar todo? Chávez, movimiento popular, todo, y llega Capriles. Esa es la discusión. ¿Se entiende? El imperialismo está viendo cómo puede sacar acá la ventaja. Es evidente que el candidato del imperialismo no es Chávez. ¿O alguien lo duda? ¿Se entiende? Eso es algo evidente. Entonces el problema no es que los dos son burgueses. El problema es que hay un campo burgués, que es el de Chávez, nacionalista burgués, que se postulaba como expresión de un choque progresivo con el imperialismo y que, lejos de colaborar con la izquierda revolucionaria en oposición al imperialismo, la ataca sistemáticamente, la persigue, la encarcela, la difama, la plantea como agente del imperialismo y pretende concentrar en torno a su séquito de la derecha endógena, que es la que lo rodea, ¿no?, el control del aparato estatal para regimentar a la clase obrera y presentar eso como moneda de cambio en el comercio con la derecha y el imperialismo. ¿Se entiende? O sea, eso es lo importante. Cuando nosotros nos plantean la colaboración política con el chavismo, es bastante fácil como decir: ¿cuándo nos volvimos pelotudos nosotros? ¿Se entiende? Si este gobierno a mí no me da salario, no me da salud, no me da trabajo, me ataca, me regimenta, mata a los compañeros en Amuay, ahora lo de Palito, que pasó hace poquito, me olvidé de mencionarlo, hace 2 días, también, salen los chavistas y dicen: ¿qué culpa tiene? Se cayó un rayo. Desde eso que ahora Chávez es culpable del rayo. Sí, hermano, ¿cómo va a caer un rayo y se va a prender fuego todo? Eso tiene que haber condiciones de seguridad elementales para que no pase. Los trabajadores mismos de Palito lo dicen: ¿me estás cargando? Bueno, una contingencia, dice. Una contingencia que se muere la gente. No. Tiene que haber responsabilidades políticas y penales en ese punto. Entonces esto tiene que avanzar en una organización popular que exija el esclarecimiento de esos juicios, de estos asesinatos, pues son crímenes capitalistas. Entonces digo, en este cuadro político, nosotros decimos: si este gobierno nos paga con esta moneda, ¿qué tipo de solidaridad tenemos que tener nosotros con el mismo? Ninguna. ¿Se entiende? No es que la colaboración con Chávez no se produce porque nosotros seríamos una secta clasista, ¿se entiende? Porque nosotros no colaborásemos en la lucha antiimperialista, como nos quieren presentar los muchachos de la Mella, Pianelli, ¿no? Ustedes piensan que ya la revolución, no es ya, tienen que ser más realistas. Yo soy realista, el tipo viene y me mete en cana,
¿Se entiende? Entonces, si no me meten cana, bueno, discutimos, pero si me meten cana, si me matan los compañeros, se vaya a la puta que lo parió. ¿Se entiende? Entonces la discusión es al revés. Nosotros nos vemos desguarecidos por responsabilidad del nacionalismo que se entrega de forma mediocre al imperialismo. Ese es el punto. Ese es el punto. Y por lo tanto nos vemos ante la necesidad de improvisar un instrumento político para poder trabajar por izquierda. Porque el nacionalismo, ¿se entiende?, se encargó de aplastar, de comprimir, de estrujar cualquier posibilidad de desarrollo clasista izquierda. Ellos mismos, por medio de la cooptación, la represión y todo lo demás. Entonces ahí es donde se plantea la discusión de cómo hacemos nosotros para no tener a Capriles enfrente y para que quede Chávez no sea lo mismo. Porque también es el otro debate. Y si queda Chávez, a ver Mella, a ver Pianelli, ponele que le ganamos a Capriles, ¿no? Le ganamos, puso con todo el cinismo el término, ¿no? Le ganamos a Capriles. Bueno, ¿y qué pasa? Viene la revolución proletaria en Venezuela el otro día. ¿Qué cambio? Bueno, ¿me vas a liberar a los compañeros que están presos? ¿Voy a poder volantear a la fábrica? ¿Vas a aumentar el salario? Bueno, vamos a apropiar a los capitales. ¿Qué cambia? No cambia nada. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí está el punto donde la total falta de perspectivas que nos da el chavismo y su decisión de acabar de forma indigna frente a los trabajadores. Pretende quedar, lo último que le queda, el tipo dice, ¿cómo termino esta historia? ¿Cómo termina el chavismo para América Latina? Termina como el garante de la regimentación de los trabajadores frente a la derecha. Termina como el que le dice a la derecha, votame para que los trabajadores no jodan. ¿Se entiende? Es una humillación para los movimientos nacionalistas. Y hay que discutírselo así a los nacionalistas. ¿Se entiende? Y a los trabajadores, que tienen mucha más claridad que los nacionalistas, muchachos, no podemos ser solidarios con un régimen político que no nos da un lugar y no permite desarrollar nuestra lucha con nuestras reivindicaciones. Cualquier gobierno que se construya en oposición a las organizaciones obreras no puede hablar en nombre de los trabajadores. Entonces, desde ahí es que nosotros tenemos que trabajar nuestra perspectiva política. Por eso, tenemos que discutir cómo intervenir frente a esto. ¿Qué hay por fuera? Me quedan 2 minutos, me voy a apurar. ¿Qué hay por fuera del MUD y Capriles, del MUD y Chávez? ¿No? Hay 4 o 5 partidos más. Hay uno por Laborista, que es una organización de centro derecha. Hay otro que era La Hora, que es un partido evangelista, cristiano, que dice ni socialismo, ni capitalismo, cristianismo. O sea, no, pero es importante porque, ojo, demuestra el peso del evangelismo a nivel latinoamericano. Lo discutíamos con el profesor y demás. No le extrañe que de repente aparezca camuflado por alguna variante de izquierda después. No le extrañe, ya lo vimos en Brasil. Así que, bueno, sí, con el profesor. De hecho, hay 96% de catolicismo en Venezuela. Mirá, bueno, clarísimo. Bueno, por lo tanto, en este cuadro político hay una dispersión, son muy minoritarios, y está el PCL. Está el PCL que, como le decía recién, políticamente es una formación nueva, no tiene mucho tiempo, la verdad, surgió hace 1 año, 2, algo así, y que lo que expresa es esto, lejos de un reagrupamiento por izquierda frente al chavismo, en realidad el movimiento del PCL es hacia reagrupar los sectores que se separan tanto de la derecha como del gobierno. Eso es lo interesante, digamos, políticamente. Ustedes lo miran, el PCL, la UCI en su momento, había participado de las elecciones anteriores por medio de la tarjeta le dicen a la lista electoral, del PPT, sí, Partido Patria para Todos, que era una formación que venía del chavismo. Y los tipos participan con candidatos diciendo contra la falsa polarización, Chávez derecha, votaba PPT. ¿Entienden? Sin ningún tipo de balance de por medio, de limitación. Agrupemos todo lo que está por fuera. Lo mismo hicieron en el terreno sindical. Ellos, sobre la base de que lo expulsan al Chirino de Sidor, nosotros lo defendimos al Chirino en su momento, salen a la formación de esto del FADES, que, a ver, la tengo acá, la lista de los muchachos, a ver si le puedo leer así, hago honor a sus miembros. Acá está. Bueno, acá está, los muchachos del FADES, que está integrado por Pablo Castro, de Un Nuevo Tiempo, Froilán Barrios, del Movimiento 2D, Carlos Navarro, de COPEI. Bueno, Froilán Barrios también es un derechista declarado.
Henry Arias de Voluntad Popular, de Leopoldo López, bueno, en fin, toda una serie de nombres que y Corina Machado también, que son gente absolutamente preimperialista, gente que milita en el MUD, gente que dice vamos con la derecha, que tiene fotos con Bush, o sea, gente con un estómago muy relajado, ¿no? Y que la unión política que se plantea en el FADES es sobre la base, dice los compañeros del PCL, sobre la base de un programa mínimo, dicen ellos, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, hay un reclamo que es muy sentido por los trabajadores, que es de un ferrominero que se llama Rubén González, que fue preso por organizar en su lugar de laburo, e hicieron un acto el 1 de mayo con este tipo y toda la derecha. Entonces va a la derecha, ¿no? Y dice, pobre, preso, tará, Chávez malo, hay que echarlo, sí, echemos a Chávez, malo. ¿Entienden? Básicamente como si acá tuviésemos, y no está tan lejos, porque de hecho está discutiendo en el Congreso, una ley donde digamos basta de presos de la dictadura kirchnerista, y entonces hagamos un acto con UCR, el FAP, el PJ, Dualde, que el PRO, claro, todos, y digamos, bueno, basta de presos del kirchnerismo. Algo así, palabra más, palabra menos. Bueno, No tan lejos de apoyar el cacerolazo. Claro, es que en realidad tiene toda una lógica, claro, porque la lógica con la que plantean los compañeros es que hay que hacer un agrupamiento antigubernamental. Digamos, opongámonos a, ¿cómo se llama? Opongámonos a el bipartidismo, en pocas palabras. Rompamos el bipartidismo Chávez derecha. Lo que sería algo similar a lo que hace el MST con Proyecto Sur, o en su momento cuando integraban con Luis Juez. Bueno, ahora de hecho, perdón, siguen, estoy diciendo cualquier cosa, Frente Cívico siguen hasta el día de hoy. Así que bueno, digo, en Córdoba. Así que ahí en ese punto pueden ver la misma matriz morenista en el razonamiento. Y acá hay un debate político, que no es una novedad, insisto, está absolutamente planteado, que es el mismo debate que está planteado ahora el 11 de octubre. Es el mismo debate del 11 de octubre. Yo creo que esta charla es muy oportuna, que nos hayamos podido ilustrar sobre la situación venezolana, porque justamente la misma discusión política está atravesando hoy el movimiento obrero. Micheli salió a decir sobre la base de la reunión con Moyano que hay dos modelos sindicales en Argentina. Dos modelos sindicales en Argentina. Los que son sindicatos adictos al gobierno y los que escuchan y defienden los reclamos de los trabajadores. Porque claro, está de un lado Yasky, ¿entiendes? Con Caló, y del otro lado está Moyano y Micheli, ¿no? ¿Cómo? Y Barrio Nuevo. Barrio Nuevo no, bueno, sí, Barrio Nuevo lo pondrían del otro lado. Claro, es menor, como parte de la troika que están discutiendo normal y demás. Bueno, entonces, 5 serían, claro. Bueno, entonces, esto sería el armado político que está insinuando Micheli, que de alguna manera izquierda socialista, el modelo sindical, no es algo nuevo, es un lenguaje morenista, lo usaban para el subte, decían el nuevo modelo sindical, la GTCIP, el nuevo modelo sindical. Todo lo demás, y bueno, en realidad lo que traduce es que quieren agrupar el sindicalismo sin denominador político. Dicen, unámonos por reclamos, desconociendo que las líneas sindicales se tienen que agrupar en torno a partidos políticos y planteos políticos, lo cual parece algo elemental, algo evidente, pero que está en discusión en la situación política nacional. Los sindicatos, como expresión de todas las tendencias, en realidad lo que traducen es la hegemonía de una tendencia sobre todas las otras. En última instancia, lo que representa es parcialmente la estatización de los sindicatos por el peronismo, el hecho de que había un sindicato único. No es cierto que a escala internacional siempre hay un solo sindicato en un país, ¿entienden? No es cierto eso, no es cierto eso. Y en realidad el debate político para los socialistas, para los revolucionarios, es en qué medida podemos desarrollar un sindicalismo asociado a la izquierda y en qué medida estar adentro o afuera del sindicato favorece o no a desarrollar eso. Ese es el debate político. Y esto yo lo digo para que lo escuchemos, para que lo reflexionemos, porque pretender construir un clasismo sin partido político te lleva a construir un clasismo con la derecha. ¿Entiendes? Acá el debate del FADES es ese justamente. Y esto no es un dato menor, no es un dato menor. Porque políticamente cuando uno colabora con la derecha, tiene una obligación. Tiene una obligación que es sincerarse. En algún momento hay que salir del closet. ¿Se entiende? ¿Qué hacemos con que la derecha hacemos la marcha todos los 1 de mayo? ¿Por qué siempre con la derecha hacemos todo y no le vamos a dar proyección electoral? ¿Se entiende? Por eso, en el debate político venezolano, es que la LTS, que es la representación del PTS allá,
criticaba a izquierda socialista diciendo ustedes están a la deriva, se están socialdemocratizando y en cualquier momento lo vemos en la lista del MUD, lo vemos con la derecha y se terminó la joda, ¿entiendes? Lo cual, el razonamiento no deja de tener su lógica. Porque claro, si siempre haces actos con los candidatos de la derecha, le estás todo el día al lado del UCR, entonces bueno, en algún momento, por osmosis, casi un poco más, un poco menos, concretás. Entonces basta de tanto coqueteo, ¿me entendés? Si hay tanta colaboración práctica del terreno sindical, hay una pregunta que uno tiene que hacer. ¿Por qué la derecha viene a mi terreno? ¿Se entiende? Y entonces a partir de ahí, ¿qué proyección política se le da? Esto no es nuevo en la historia del morenismo. De hecho, cuando vemos la historia argentina, había un debate político concreto que era la de la Unión Democrática, donde Moreno decía: Perón está destruyendo las organizaciones sindicales, entonces hay que destruir la CGT, porque no era un sindicato de los trabajadores, sino que era un canal del Estado contra los trabajadores, y hay que lograr la unidad de los partidos obreros. O sea, la unidad con el PS y con el PC. Partidos que estaban de paso unidos con el imperialismo yanqui. Entonces la política de Frente Único Obrero lo llevaba a empalmar, ¿no?, con el sector este de la Unión Democrática. Bueno, palabras más, palabras menos, es lo que está pasando hoy a Chirino en Venezuela. Porque sobre la base de decir, agrupemos las organizaciones obreras, sobre la base de un programa mínimo, ¿no?, pues sería salario, esto y lo otro. De hecho, si se fijan el nombre, repito el nombre, FADES, Frente por la Autonomía en Defensa de Seguridad Social, de los sindicatos y el salario. Sí. Bueno, entonces este frente, se fijan, es un frente político que del empleo, esa está, la era de empleo, ahí está, me generaba la duda. La era de empleo tiene toda una matriz ideológica que es importantísima. ¿Qué significa frente? O algo así. Claro, ¿qué significa Frente en Defensa del Empleo? Día del trabajo. Día del trabajo, o sea, empleo está diciendo en defensa de las relaciones capitalistas. ¿Entiendes? Yo no digo que los compañeros del PCL firmen diciendo sí, viva el capitalismo, pero demuestra que está copado ideológicamente por una matriz derechista. ¿Se entiende? De hecho, el FADES organizaba movilizaciones en oposición a las expropiaciones, diciendo que Chávez, cuando expropiaba, no respetaba el convenio de trabajo. Porque decía, ahora se rescindió la relación contractual con la empresa. Ahora hay que trabajar para el Estado. Y hay que hacer un esfuerzo para que Venezuela prospere. ¿Se entiende? Entonces, sobre esa base, terminaba marchando en contra de las expropiaciones en defensa de la relación contractual previa y de alguna manera diciendo, es mejor trabajar para un capitalista privado que te defiende el contrato a trabajar para el Estado que, como es el Estado, es parte y juez, no te respeta nada. ¿Se entiende todo el razonamiento? ¿Entiendes? Que en realidad ¿en qué se basa? En el hecho de que el chavismo, donde estatizó, avasalló la conquista laboral de los trabajadores en vez de desarrollarlas. Entonces, claro, la derecha se monta en eso para decir, no seas pelotudo, que el socialismo de Chávez es peor que el capitalismo mío. Quédate conmigo, que aunque sea el convenio de trabajo te lo respeto. ¿Se dan cuenta? Entonces el Frente en Defensa del Empleo tiene que ver con esta clave reaccionaria. El empleo tiene que ver con esto, la generación de empleo. Es el debate de que Chávez hace que los capitales se vayan. Entonces tiene que venir capitales para que se pueda lograr una industrialización o un relanzamiento de la creación de empleo. Esto no lo digo yo, esto lo dice, como se llamaba Froilán Barrios. Si ustedes lo leen, todo esto que estoy diciendo está hecho por declaraciones de ellos mismos. No es una deducción teórica, es una constatación política. ¿Entienden? Lo cual es distinto a que eso es lo que diga el PCL. Pero claro, sobre la base que dice agrupemos lo que hay en el movimiento obrero, ese frente prospera en esos términos. Y de hecho, en las declaraciones del FADES en su programa, dicen que hay que sacar de encima a este gobierno para poder lograr los reclamos. Lo cual es el fuera Cristina de las movilizaciones de la derecha que tuvimos hace poquito, sin señalar con qué lo reemplazamos. ¿Entienden? Porque fuera Cristina, en mano de la izquierda, abre paso a la transformación social. En mano de la derecha, implica un régimen de cuasi guerra civil contra los trabajadores. Basta de esta montonera, terminemos con todo, que se quejó de los piqueteros, basta de esos negros bancados del Estado, vamos a reventar todo. ¿Se entiende? El corte es cuasi fascista. Entonces, políticamente, hay que verlo esto con claridad. El PCL sale y responde y dice, no, ¿cómo va a decir que Chávez en ningún momento votamos fuera de Chávez? Claro, pero la perspectiva política del frente, la lógica del frente es esa.
y el PCL dentro del frente, difícilmente pueda cambiar esa orientación. Pone que son trabajadores confundidos, son partidos y dirigentes, representantes sindicales de la derecha. Es como decir, armemos un frente el 11 de octubre porque vamos a marchar. ¿Vamos a marchar o no vamos a marchar? Es un debate político. Vamos a marchar el 11 de octubre y vamos a tener a Venegas al lado. Vamos a convencer a Venegas de que hay que luchar por el socialismo. No, no lo va a convencer nunca. ¿Entiendes? Entonces hay un debate político donde el gobierno, sobre la base de una política de derecha, porque ella misma es el gobierno el que ataca las conquistas laborales, es incluso el propio estado de bienestar, genera un reagrupamiento reaccionario. Y ese reagrupamiento reaccionario lo tenemos que superar por izquierda, porque nosotros tampoco nos podemos negar a la unidad de acción en la medida que esos sindicatos representan una mayoría obrera que nosotros no tenemos de nuestro lado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es algo elemental. ¿Por qué razón participamos en las movilizaciones de Moyano nosotros? ¿Por qué fuimos a la Plaza de Mayo por el impuesto al salario? Contra el impuesto al salario. Sí, por reclamando para que se resuelva. Digo, ¿por qué fuimos a esa movilización? No tenía Por- reclamos populares. Porque había un reclamo popular, claro. Y si nosotros dejamos que la derecha cope la Plaza de Mayo, porque ya lo vimos hace poquito, hasta Facundo Moyano le dijo, che viejo, dejate joder, sacate una foto con Dualde, aflojale que estás muy derechista. ¿Lo vieron esa crisis política? Sí. Bueno, se salió a pegar públicamente porque él todavía está dentro del FPV, no sigue siendo diputado kirchnerista. Pero digo, esta crisis política, si nosotros no participamos de esa movilización, después al revés, van a venir los moyanistas en el lugar de laburo a decir, vos guacho no viniste, no marchaste, todo lo demás. ¿Se entiende? Es una discusión política concreta. Nosotros queremos disputar esa base obrera que se movilizó naturalmente, con mayor o menor conciencia, pero se movilizó con mayor o menor libertad también. Andá a saber cuánto eso subieron porque quisieron y cuánto le dijeron, subito te rajo. ¿Entiendes? También hay aprietes para la movilización que utiliza Moyano. Pero se movilizaron con un reclamo obrero genuino y sobre todo, y este es el dato, porque desde la izquierda no podemos generar algo mejor. Y ahí es donde entra en juego la correlación de fuerzas. Porque si todos esos obreros fueran nuestros, no teníamos ninguna discusión, ¿me entendés? Con Moyano. Muchachos, vos sos un derechista que no existís, como discutimos con la UTA en el subte. UTA no existís más, acá no existís, entonces no voy a estar discutiendo pelotudeces con Fernández. Ya los trabajadores los hemos separado de eso. Ahí tenemos otra discusión, que es que hacemos con Pianelli. ¿Se dan cuenta? Pero digo, la discusión es así. El Frente Único Sindical se reduce a quien tiene la mayoría en lugares de trabajo. Y en esa medida, ¿quién construye la unidad? ¿Unidad en torno a qué? ¿Unidad en torno a qué programa? ¿Con qué perspectiva? Por eso la unidad sindical requiere de un partido político. Y por eso el debate del sindicalismo de base es una estafa ideológica. El problema es construir una nueva dirección política clasista que pueda agrupar por izquierda, no desde la base, una nueva dirección política, un nuevo partido político. Eso es lo que hay que construir, ¿se entiende? Ese es el debate. Y ese es el techo que tiene el PTS y todo lo demás cuando le hacen el fraude. Dicen, no, bueno, hubo fraude, no se puede hacer nada más, listo, perdimos. Claro, porque en última instancia en todos sus debates quedemos en minoría en el sindicato como fracciones clasistas y si no, después armamos un sindicato paralelo y se terminó. No hay una lucha política por desarrollar un instrumento partidario en ese sentido, explicando que para que el sindicato cambie necesitamos construir un partido mayoritario que tenga la capacidad práctica operativa para poder imponer ese cambio, ¿no? Debate que también tenemos en la carne frente a la heterogeneidad de las fuerzas opositoras a la burocracia. El problema es la construcción de una herramienta política que pueda viabilizar la creación de esa alternativa a la burocracia. No basta con una presentación a las elecciones. En las urnas se realiza lo que ya previamente existe como instrumento político y como respuesta y fuerza organizada de los compañeros en el lugar de trabajo. No es cuestión de ganar en la urna, es cuestión de ganar en el lugar de trabajo. Es cuestión de echar fácticamente a la burocracia. ¿Se entiende? Echar a la burocracia en la urna, lo único que tiene que hacer es representar en términos electorales que ya le echamos el lugar de trabajo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No es que la burocracia un día va a decir, perdí la elección, me voy a mi casa. Disculpá, tenías razón. No, pues la burocracia en qué se basa, en la fuerza de la patronal, en la caja que le baja, en las prebendas, en el acuerdo con el Estado. Entonces el debate de que la burocracia para echar a ganar la elección es falsa. El problema es que la destrucción de la burocracia va asociada indisolublemente a la lucha revolucionaria por la expropiación de los capitalistas y la destrucción del Estado. O sea, tan sencillo como decir, mientras haya Estado y haya capitalista, vamos a tener burocracia. Vamos a poder reducirla al mínimo, la vamos a poder tener reducida al mínimo, pero la patota la va a meter la patronal,
porque es un instrumento de la patronal. Mientras haya patronal, va a haber patote y burocracia. ¿Se entiende? Entonces, volviendo al debate de Venezuela, el debate político, por lo tanto, no es cómo izquierdizamos al FADES. No es como izquierdizamos al FADES. De hecho, nosotros, insisto, sobre esta caracterización, vemos muy difícil la posibilidad de una lucha política al interior del FADES por ganarlo, porque, insisto, está copado alevosamente por fracciones de la derecha, sino que por el contrario, es qué construimos a la izquierda del FADES. Ese es el debate político. Ahí está concentrada la discusión. O sea, ¿qué le oponemos al FADES como alternativa? Y al mismo tiempo, en el marco de una lucha política delimitada, participar de las movilizaciones que consideremos que sean progresivas para desarrollar la movilización en lugares de laburo. Ahí también hay todo un debate, donde justamente la izquierda socialista, no el PCL, dice esto nos permite movilizar, todo lo demás, y el resto de la izquierda dice no, sos un chamullero, te juntás con un par de forros y te sacás una foto, no movilizás. Ahí tenemos límites, que es que no estamos en Venezuela físicamente para constatarlo. Pero lo indicativo, la conclusión, lo rico del asunto, es que ni sirve la posición de decir, como son de derecha, no vamos a marchar, que es lo que insinúa en sus declaraciones el PTS. De hecho, la marcha del 1 de mayo no va en Venezuela, el PTS, y sin embargo ahora el 11 de octubre se va a marchar. ¿Se entiende? O sea, hay que integrar la táctica latinoamericana a esta cuestión. ¿Se puede plantear una movilización en común? Sí, pero sobre la base de estar delimitados. Entonces el problema es que hay que participar por fuera de ese frente sindical con una organización propia que agrupe izquierda. Y esa es la discusión. Por el contrario, en la elección, si ustedes la miran, termino ya, me prometo. Bueno, en la elección, si ustedes la miran, la candidatura de Chirino se presenta de forma autorreferencial. Dice ni falsa revolución, ni promesas del progreso y todo lo demás. Contra los candidatos burgueses, la alternativa Chirino, etc. Y si ustedes lo miran, no utiliza la elección como un instrumento para el reagrupamiento revolucionario en oposición a la burguesía, sino que al revés, la elección la tienen desconectada del FADES. Ellos lo que dicen es, nosotros quedó perdido el PTS frente a lo que hicimos, porque nos decían, se van para la derecha, se van para la derecha, se van para la derecha, y candidatura obrera independiente, tomá, ¿se entiende? Ellos se jactan de decir, frente a toda la crítica ultraizquierdista que nos hacían, de que nosotros éramos vehículos de la oposición imperialista, ahora somos lo único que tenemos la candidatura obrera independiente. Entonces, casi con un cierto sesgo revanchista, dicen, ahora vengan todo al pie. ¿Se entiende? Y el método político debería ser el contrario, al revés. Sobre la base de progresar ellos, tendrían que asimilar a toda la izquierda a una formación frentista en oposición al chavismo y a Capriles. Porque justamente en este cuadro político que estamos describiendo, la colaboración política entre la izquierda, que se reclama independiente de Chávez y de Capriles, no es una opción sino una obligación. ¿Entiendes? Porque ninguno tiene nada mejor para ofrecer en este cuadro político. Y en realidad, las críticas que le hace la izquierda a Chirino tendrían que dar paso a la constitución de su propio reagrupamiento en oposición al FADES. Porque si no es una crítica estéril. ¿Se dan cuenta? Algo similar a lo que discutíamos nosotros acá en relación al FIT. Bueno, hay mucha gente que critica al FIT por izquierda, o que pretende decir que está izquierda. Bueno, vamos por izquierda, construyámoslo. O probemos en la lucha política la viabilidad, la homogeneidad de esa crítica y veamos hasta dónde no es una autojustificación para trabajar por derecha, como hace el propio MAS en Argentina, que cada vez se quiere colocar entre el FIT y el gobierno. ¿Se dan cuenta? Como no toman como propio el FIT el nombre de una crítica de izquierda, terminan a la derecha. Entonces, bueno, acá hay una discusión. Nosotros no queremos ese desarrollo para la izquierda venezolana. Y por eso, ahí está la discusión. Por eso nosotros, políticamente, nos parece fenomenal, espectacular, queremos suscribir y que creo que hay que estudiarlo, que hay que difundirlo, tenemos que militar, la declaración política que sacaron los compañeros de Opción Obrera en Venezuela, en la cual en su declaración dicen algo que es tan sencillo que impacta que la izquierda puede estar en contra de eso. ¿Qué dice? La consigna de Chirino es por un gobierno de las organizaciones obreras y populares, ¿no? Que uno lo escucha y dice, bueno, sí, qué problema hay con eso. Bueno, pero ojo al piojo,
Porque como acá veníamos diciendo, y acá el compañero pone cara suspicaz, las organizaciones obreras y campesinas, o populares, perdón, ni siquiera campesinas dicen, que marchan en oposición al gobierno, es justamente este FADES. Entonces yo no sé cómo pretende realizar el PSL esta consigna, pero si uno se tiene que atener de forma un poco tendenciosa, vamos a admitirlo, ¿no? Pues si uno mira un poquito y dice, bueno, a ver, ¿con quién marchas? Con el FADES. ¿Gobierno de quién? De las organizaciones obreras y populares. Entonces, ¿no será gobierno con el FADES? Ahora, sigue vigente este peligro político, sigue vigente en la formulación de ellos, porque ellos, al gobierno de las organizaciones obreras y populares, no le dan un instrumento político. ¿Cómo organizamos? ¿El gobierno de quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Se entiende? ¿En oposición a qué? ¿Cómo interviene esa consigna propagandística en la crisis política nacional? Y ahí es donde entra lo que dicen los compañeros de Opción Obrera. Para que haya un gobierno de los trabajadores, tiene que haber un frente de izquierda de los trabajadores. Que es muy, muy correcto. Es muy, muy correcto. Porque justamente empalma, como un guante y una mano, a la crítica política que nosotros hacemos en relación al proceso político en Grecia. Al proceso político en Grecia. Porque justamente la idea de que un partido por sí mismo, sin desarrollar la movilización obrera, el Frente Único Obrero en lugares de trabajo, el desarrollo de organizaciones soviéticas, ya no como organismo de doble poder, sino de coordinación de los trabajadores por sus reclamos, y en ese sentido, como alternativa de poder, si no desarrolla eso, ¿qué significa que Chirino llegue a la presidencia? ¿Qué significa? Lula, claro, significa eso. Significa que, o incluso ponerle que nosotros mismos nos da la presidencia mañana. ¿Me entendés? ¿Qué significa? Bueno, la TPR presidente. A ver, muchachos, si no tenemos brazos, manos, cuerpos, si no tenemos la posibilidad de estar insertos en la clase obrera con sus instrumentos para poder vehiculizar un proceso de guerra civil y de destrucción del Estado, nos va a terminar comiendo crudo eso. ¿Se entiende? No es porque nosotros digamos qué mal pensado lo del PSL, son tan turros que quieren ser Lula. No, no. Hay una lógica en el planteo. Si vos no te desarrollás como un frente clasista de izquierda, con inserción en los sindicatos, en oposición a la burocracia derecha y el gobierno, y te desarrollás con tus organismos de doble poder, no hay gobierno obrero que exista. ¿Entiendes? Es inviable la realización de esa consigna por métodos parlamentarios. Y en todo caso, si tiene una virtud en términos parlamentarios, es poder desarrollar ese agrupamiento en oposición al Estado. Si ustedes se fijan, el PSL responde al revés. Dice, lo planteamos, pero ninguna fracción significativa de la clase obrera quiso venir. Fracción significativa. ¿Qué significa? Me respondió la izquierda que sí y me chupa un huevo la izquierda. La izquierda es insignificante. Entonces que Opción Obrera me proponga a mí un frente de izquierda, me chupa un huevo. Que el Topo Obrero me diga frente de izquierda, me chupa un huevo. Que el ETS me diga frente de izquierda, me chupa un huevo. Entonces no le importa ese frente, pero aparte te lo dicen con cierto cinismo, como diciendo, mirá, bueno, no existe, son 10, ¿me entendés? ¿Qué me importa? Entonces expulsan a ese reagrupamiento de trabajadores en vez de querer asimilarlos, y desde ese lugar tampoco buscan esa lucha política en los lugares de trabajo, porque no buscan que sus sindicatos sean una expresión de esa lucha contra el gobierno de la derecha, porque los tienen en connivencia con la derecha. ¿Se dan cuenta? Entonces, en última instancia, el debate que tiene planteado el PSL en las elecciones venezolanas es justamente eso. El gobierno de las organizaciones obreras y populares, Chirino, lo digo a la cámara, ¿lo hacemos con el FADES o con el FIT? ¿Todo bien? Medio boludo, ¿no? Bueno, pero es así. O sea, el debate es ese. El gobierno obrero y campesino, el gobierno obrero y popular, lo discutimos de forma extensa en la carta del 21 Congreso del Partido Obrero, hace referencia a la táctica frentista de los sindicatos y los partidos obreros. Entonces es un debate muy concreto. Si tu fórmula tiene un sentido de lucha política para desarrollar la independencia de clase, tiene que ser un instrumento para agrupar determinados sectores y abrir una polémica. Quienes apoyan tu candidatura tienen que desarrollar un agrupamiento más amplio en esa discusión. Y ahí es donde está espectacular la nota de Altamira. Pues ustedes leen la nota de Altamira de Venezuela, reproduce punto por punto toda la discusión de Grecia, que estuvimos discutiendo la otra vez, y toda una cagada tras otra cagada. Es impresionante, es triste realmente leer la nota. Pero de un pronunciamiento formalmente correcto, que es como decir, en la elección, voto ruptura con el chavismo y la derecha, que dice, bueno, contra estos, voté a Chirino, bueno, está todo esto, está todo mal, nos queda esto. La conclusión de Altamira no es oponer a los errores de Chirino el desarrollo de Opción Obrera,
escaso, limitado, todo lo que quieras, pero es tu sección en Venezuela. ¿Me explico? Lo que vos tenés que defender. Pero ¿por qué no? Por una cuestión de autoconstrucción, sino porque si no se balance contra Opción Obrera. Es algo fundamental. Es tu representación política en ese país. Entonces vos tenés que tener una posición política sobre tu organización. ¿Se entiende? Se limita la crítica programativa y sin pena ni gloria dice, bueno, y por eso es construir un partido obrero socialista en Venezuela todos juntos. ¡Tum! Sí. Sin mediación, sin pena ni gloria, dice, liquidemos nuestro partido, liquidemos Opción Obrera y armemos un partido común. Lo cual, insisto, retoma el mismo método disolvente liquidacionista que tuvimos acá con el FIT. ¿Entiendes? Porque acá de ninguna manera se puede decir armemos un partido común con esta gente. ¿Cómo podrían los compañeros militares en ese lugar? No podrían. O tienen que estar con el FADES. O sea, pues si no, todas las críticas que le haces a Chirino son abstractas, ¿entiendes? Porque incluso le pasa lo mismo que al PTS también de alguna manera. Pues dice, Chirino, un forro por esto, un forro por aquello, un forro por esto, pero lo encanta y lo voto. Y la conclusión, me quiero meter en su partido. Desde el PTS es lo mismo. Dice, formemos el partido, bla, 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 bla. Después de decir que se metió con bandera roja, que eran los otros, la derecha, bla, 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 lo cual demuestra que es una izquierda impotente. Es impotente porque la crítica que le hacen a Chirino no da pie a un desafío en un trabajo frentista para poder constatar de cara a la base obrera de las organizaciones sindicales, no solo los partidos, sino las organizaciones obreras no agrupadas, cuál es el programa válido y por lo tanto sacar conclusiones para prosperar en oposición a la derecha del gobierno. ¿Se entiende? Un gran ejemplo de esto es lo que pasó con Amuay y Palito. De hecho, no hubo ningún tipo de acto ni iniciativa de la izquierda. Nosotros le mandamos mensajes, dijimos, che, organicemos algo en Venezuela, organicemos algo en Argentina, organicemos una campaña por eso. Seguimos esperando, ¿entiendes? Y se lo mandamos y todo, no pasó nada, ¿entiendes? Bueno, ¿y esto qué expresa? La parálisis política de una organización, ¿entiendes? Naturalmente, también los límites de los compañeros, las dificultades, eso siempre hay que tenerlo presente. No hay que desmerecer el esfuerzo que se hace. Pero si no nos ordenamos en torno a lo central, lo que significa es que hay un esfuerzo muy valioso que no estamos poniendo donde hay que concentrarlo. ¿Entienden? Y a su vez, la crítica política a Chirino, y hay que hacerlo a la izquierda socialista. Ustedes dicen que tenemos que hacer el FIT y que el FIT y todo lo demás. ¿Y en Venezuela? ¿Y en Venezuela por qué no hay FIT? Y es impresionante que Altamira no lo diga. Claro, no hay FIT porque no importa mi partido, dice Altamira. Entonces tiene que haber una lucha política en defensa de la coordinadora. Y si ustedes lo ven, en realidad lo que expresa es que el morenismo sabe muy bien que las fusiones que tiene que tener, las tiene que tener a derecha, no a izquierda. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Lo voy a repetir. El morenismo sabe muy bien que se tiene que fusionar a derecha, no a izquierda. Y es la misma historia que atravesó la clase obrera argentina de la fundación de Política Obrera. ¿Se entiende? Donde Moreno constantemente rechaza las fusiones sobre la base de decir, no, tu programa no es válido para poder intervenir como tendencia organizada dentro de mi partido. O te disolvés o te morís. ¿Se entiende? Es un debate político, lo discutíamos la otra vez con la carta Lía Altamira que hizo unificarse con Moreno. La discusión política estaba centrada sobre esos ejes. Y si ustedes lo miran, ¿qué respondió Izquierda Socialista al debate sobre la fusión en un PT? Dijo que no, porque no había ningún partido obrero reformista de masas. Partido Obrero Reformista de Masas. O sea, no hay ningún burócrata en el que me pueda disolver. El PSTU no salió de ningún lado. O sea, te sirve el morenismo. ¿Se dan cuenta? Y si ustedes lo ven, los mismos muchachos que en Bolivia dicen no importa juntarme con vos porque no existís, en Bolivia, en Venezuela, en Bolivia son los que están discutiendo con Jaime Solares la construcción del IPT. De la chispa, ¿no? Sí. No. ¿Cómo se llamaban? La protesta. La protesta hace seminarios con Jaime Solares, es un tipo de la burocracia, para armar un partido común. Entonces, ¿cómo puede ser que con esa gente no hay ningún problema? ¿Me entendés? Y con ¿cómo se llama? Y con la izquierda no, ¿para qué? ¿Para qué voy a perder el tiempo? Solares apoya a Chirino. Claro, Solares apoya a Chirino. Entonces, fíjense, ahí está la discusión política a nivel continental. Ellos están de acuerdo en nombrar un partido a derecha de ellos. No están de acuerdo en nombrar un partido a izquierda de ellos. Y en realidad toda la lógica del morenismo siempre es yo soy la izquierda y la izquierda mío lo aplasto. ¿Entiendes? Ese es el mecanismo político que tienen. Por lo tanto, la formación política del morenismo cumple ahí todo su rol, se demuestra de cuerpo completo, como una formación centrista, cristalizada en oposición a la unidad clasista de los trabajadores. Y por eso, toda la deriva del morenismo es a derecha.
siempre fueron grandes, es más, proliferó una amplia variedad de especímenes derechistas, que siempre van hacia la derecha con la marea, ¿se entiende? Entonces, políticamente, es esta la discusión que hay que atravesar en Venezuela, y por eso, lo que a nosotros nos interesa como organización, es poner de relieve que a los compañeros tenemos que darle un apoyo para que puedan construir ese frente izquierda de los trabajadores en oposición al Frente Popular que plantea el FADES, y que existe. Y que de hecho, si ustedes miran la trayectoria política de Chirino, lo que está haciendo Chirino es un zigzag a izquierda y le marca un rumbo más general hacia derecha. Entonces ahí es donde nosotros, justamente por eso, que nosotros entendemos que la consigna para intervenir en esta elección tiene que ser justamente votar a Chirino para construir un frente de izquierda de los trabajadores contra el chavismo, el MUD y el FADES. Desde ahí, en oposición al Frente Popular, es que creemos que nosotros vamos a poder desarrollar una corriente clasista en Venezuela, y esa es la táctica y la forma con la que tienen que discutir las secciones de la CRCI con la UITSI. Porque de hecho, ¿qué sentido tendría la unificación en Argentina o la construcción o el desarrollo del FIT incluso? Ojo, porque si no va a ser FIT en Venezuela, retrocede el FIT en Argentina. Ojo, no es que está estancado por país. ¿Qué sentido tendría si no sirve como un instrumento para separar de la burocracia sindical proimperialista a los trabajadores? ¿Se entiende? Y ahí está el debate en Argentina. Ahora que surge el reagrupamiento Moyano-Micheli, ¿a dónde va el pollo sobrero? ¿A dónde va? ¿Marcha con el FIT en la marcha del 11 de octubre o marcha separado y atrás de Micheli y Moyano? Ya en Ferroviario se separó de la izquierda. Ya en Ferroviario se separó de la izquierda. La última marcha ya marchó con Moyano y solo. La última marcha ya lo hizo. Por eso digo, está muy integrado el debate, y en realidad, si ustedes lo miran en perspectiva, lo que hay que sacar como conclusión es que es lícito lo que estamos haciendo en Argentina, pues es un frente de acción sobre la base de disputarle la base obrera y luchar por esos reclamos, distinto a lo del famoso cable de Altamira, que dice Moyano trabaja para nosotros. No, papá, Moyano te está copando la parada, que es distinto, ¿se entiende? Y que de ninguna manera podemos permitir que esta marcha del 11 de octubre sea la plataforma para desarrollar un lanzamiento político de una formación frente populista, que va a ser la presión real que vamos a tener en lugares de trabajo. Micheli está trabajando para eso, está militando para romper los sindicatos y agrupar como llama. Esa va a ser la perspectiva que va a tratar de trazar él. Y de hecho lo dice, la unidad de acción no se va a limitar acá, en la unidad de acción se va a profundizar. Y por algo apoyan los cacerolazos de la derecha. O sea que si vemos la situación venezolana, si queremos pensar que el reloj adelanta en Venezuela, por decirlo de alguna manera, lo que se viene es justamente esto: el FADES argentino, que ya tiene los personajes en escena: Moyano, Micheli y la protesta de la derecha. Y el pollo sobrero. Y el pollo sobrero disputando por izquierda. Entonces justamente ahí es donde está el valor, donde nosotros tenemos que intervenir con una política de defensa de los frentes de izquierda en oposición a ir a la rastra del Frente Popular, y ahí es donde el Frente de Izquierda argentino va a tener que perecer o evolucionar a izquierda, porque bajo la presión de esta lucha política a escala continental, donde el anticapitalismo va a tener que madurar, va a tener que tornarse obrero y socialista, o va a demostrar toda su miseria política como una amplitud hacia la burguesía y por lo tanto hacia el Frente Popular. Bueno, media hora más, no fue tan terrible. Bueno, pero como ven, es picante el asunto, es muy importante. Y bueno, y después está la cuestión de Grecia, también con la nota de Christian Rath diciendo ahora los famosos gobiernos de izquierda. Como discutíamos acá recién con lo de Belén, para todo gobierno que no sea directamente el ajuste, tiene la posibilidad de transformarse en la revolución proletaria. Se vuelve peor, sin pena ni gloria, ni partido revolucionario que intervenga de forma organizada en la crisis política. Así que bueno, miren las conclusiones disolventes que tiene esta táctica sin partido, que es la lectura que hace el PO de las tesis del gobierno obrero de la Tercera Internacional. O sea, básicamente la aplicación práctica de Syriza en Venezuela es disolverse a través de Chirino. Era todo mucho más fácil. Ah, decía eso y se terminaba. Ah, que era más fácil la revolución. Sí, más fácil. Claro, buscas uno más o menos a la izquierda, te metes atrás y se terminó. Tanto debate. No hay que militar tanto. Claro, te saca la Chirina. Que Pino haga película. Que Chirino haga película. Que Pino. ¿Qué opinas? Claro. Bueno, pero eso, después hay que ver cómo llega a Argentina esto, insisto, porque nosotros vamos viendo de forma parcial país por país, pero
La del 2013 llega, los votos para sacar un diputado se alejan y la escena política es copada por la derecha. Entonces ahí hay un debate que hay que integrar esta táctica a escala continental. ¿Qué significa la aplicación argentina a las conclusiones de Syriza? Creo que estará elaborando Jorge en las usinas de Ayacucho. Pero es un debate político de puta madre, ¿me entendés? Porque dejando la ironía de lado y discutiendo con toda la seriedad que corresponde del punto, significa la demolición política de una conquista de la clase obrera argentina a manos de un cargo, una disputa electoral miserable por un cargo que no es la expresión de un desarrollo político de un frente único, ¿entiendes? Es al revés, sería la expresión de la destrucción de esa construcción por izquierda. Entonces ahí hay un desafío importante. Y lo del PTS lo mismo. Lo del PTS es fenomenal, que diga, Chirino, bla, 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 y que no se le ocurra decir, che, juntémonos con la opción obrera y hagamos algo. Dado que se supone que los dos están en contra de lo que hace Chirino. Demuestra que en realidad lo del PTS es una excusa para autojustificar. Y que habían dicho su que distribuidora de periódicos. Y que habían dicho que querían hacer una internacional juntos y que bla, Claro. bla, bla. Claro, y es donde, bueno, vamos, concretemos, dejemos de histeriqueos e insinuaciones. ¿Y a dónde se ve? A dónde quiere cada uno. El rechazo del PTS al desarrollo de un frente de izquierda en oposición a Chirino demuestra que el voto crítico en realidad es una adaptación a Chirino. Voto crítico significa lo voto pero no hago cargo, ¿entiendes? Lo voto pero ya sé que no sirve para nada, Voto crítico, ¿entiendes? No. Si votás algo es para desarrollar algo, no es para el día de mañana olvidarte de que lo votaste. No. Por eso para nosotros hacemos una reivindicación del parlamentarismo en oposición a este cretinismo anarquista. Al revés. Viva tener una política electoral de la izquierda, porque de ahí hay que desarrollar un partido político de los trabajadores. El resto es chacha. Bueno, sería bueno que discutamos porque fue abarcativa la charla. Sería bueno que se desarrollen las intervenciones. Dos datos importantes es que en el simposio hubo gente de Brasil del PO, que bueno, son poquitos y en algún punto no son más que gente que está asociada a Colliola y al ámbito académico de Colliola. Muchos van y venden sus libros y demás, no, en realidad todavía no se podría decir que son un partido, pero bueno, tienen alguna afiliación política con el PO. Y bueno, gente del Brasil relacionada con la CRCI y después por otro lado del PT de Uruguay, pero no hubo nadie de Opción Obrera si no me equivoco, o sea, eso es algo interesante para ver también hasta qué punto la no referencia al debate político sobre las elecciones también expresa una descoordinación organizativa y la falta de presencia en la supuesta conferencia latinoamericana. Y después por otro lado que el PCO Y la ausencia de izquierda socialista. no, porque Babás tuvo, Mira, ¿qué discutían de esto? Pero no fue, faltó. estaba anotado en los panelistas pero no estuvo. Pues si es un debate productivo tendría que haber ido Babá a decir lo mismo del Frente de Izquierda de Venezuela. Estaba en el panel ese. Pero faltó. Y después en relación al problema de Syriza, el PCO fijó posición en contra, así que eso es también un debate importante. Sí, en relación a lo que dice Lucas es muy importante porque en el simposio hubo un panel sobre Venezuela, no invitaron a Opción Obrera, hubo un panel sobre Bolivia y no invitaron ni a Ucamaita ni a la agrupación marxista revolucionaria ni a Agenda Revolucionaria, que es el otro grupo boliviano vinculado con el PO. Hubo panel sobre los frentes de izquierda en Brasil y no invitaron al PCO, que es el partido que estuvo durante décadas vinculado al Partido Obrero. Es decir, que el intento de reconstrucción de la CRC latinoamericana es una falacia, en América Latina es una falacia, se verificó prácticamente en la propia conferencia. De hecho, hubo un vaciamiento de parte del propio PO, de varios oradores. Christian Henkel iba a hablar en la charla de Bolivia y no fue. Pablo Heller iba a hablar en la charla de reorganización de la clase obrera y no fue. Pitrol iba a hablar en la charla de piqueteros y no fue. Vanini iba a hablar en la charla, Vanina Biasi iba a hablar en la charla de mujer y no fue. Lipkovich iba a hablar en la charla de movimiento estudiantil y no fue. Es decir, que hubo un vaciamiento de parte del PO de la jornada, de forma muy nítida. Para disolverse no es necesario que vayan. Exacto. Para Y ya hacer está una lo cosa ya lo hace del Altamira PSTU. y Reyes.
un simposio sin CRCI? Bueno, también hubo Un simposio de la CRCI sin militante de la hubo un CRCI. debate sobre Chile y hace como 3 años que no se sacan notas, ni siquiera los militantes del PO en Chile saben nada sobre el POR chileno, y de pronto ahora hay una nota de la nada del POR chileno, pero en ninguno del POR chileno, que es la sección de la CRCI en Chile, estuvo ahí tampoco, así que un poco extraño la CRCI. Pero bueno, su programa lo seguimos defendiendo. Claro, y su parte, sus miembros, como dijo una compañera en su momento, las conclusiones de un partido son sus militantes, existen y están desperdigados, están desorientadísimos. Y nadie les propone reunirse a discutir nada. Ni tampoco, y eso también que es importante, ponerle que esté bien dejar que se pierdan. Entonces, ¿cuál es el balance? Pues también eso abre la puerta a un reagrupamiento oportunista a futuro. El no sacar un balance claro sobre por qué se fracturó una relación internacional demuestra que tu crítica a esa persona es inconsistente. Por eso tampoco que decís, no, eso es un hijo de puta, no quiero saber nada, ¿entiendes? Por esto. Sino que rompen relaciones, no explican por qué, y tampoco van sacando un balance de cómo evoluciona esa gente, que también es importante. Porque por más que vos rompas relaciones, no dejan de existir. No es, ventana, no existe más. No, tenés que decir cómo evoluciona esa fuerza política, que sigue siendo un factor actuante. Es una política autista de disolución. Detrás del Frente Popular. Que fue por parte, de hecho. Primero se desmembró y después fueron inventando la forma de disolverse. Sí, o sea, lo que veo que queda claro de toda la discusión política de América Latina es la crisis en la que se encuentra hoy en día el Partido Obrero, a partir de que, bueno, tanto en Brasil todavía no tienen establecido su posición política respecto a la elección, qué van a hacer, por ejemplo, en Belén, qué partido van a apoyar o qué posicionamiento van a tener frente a la postulación del PCO. Lo mismo se ve en Venezuela, a partir de que dicen, bueno, hagamos un frente de izquierda que el mismo Chirino se niega a desarrollar y no sacan ningún balance de eso, y dice, bueno, disolvámonos, hagamos un mismo partido. Y en ese sentido, acá el propio frente de izquierda se encuentra en una parálisis. Y el propio Partido Obrero hoy en día no está tomando la iniciativa en la situación política, no está tomando la iniciativa a nivel de los frentes donde interviene, y tiene una vocación disolvente, porque así como dicen que Moyano es el cable, lo cual abre paso a que se disuelvan detrás de Moyano, también son los que en la marcha por Jorge Julio López y por Mariano Ferreira no denuncian al gobierno. También son los que empiezan a bajar la denuncia a Pianelli dentro del sindicato AGTCIP. Entonces, ¿hacia dónde va el Partido Obrero? ¿Y qué podemos hacer nosotros justamente para que en este cuadro de transición política, de choques entre los nacionalistas y la oposición, podamos dar claridad frente a esto? Y bueno, y en ese sentido, por ejemplo, cuando nosotros en el subte discutimos qué instrumento político tenemos que tener, y bueno, el instrumento político que tenemos que tener es la existencia de un frente, como vendría a ser el Frente de Izquierda, pero en el subte, que es la lista tricolor, que se encargaron de sepultarla y se encargaron de que cada uno de sus elementos se disgregue y que estén todos los activistas haciendo la suya en distintos lugares sin poder poner en pie una oposición. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en función de eso? Y bueno, sacar las conclusiones, militar, desarrollar una alternativa política, y por sobre todas las cosas, justamente plantear con qué método uno sí tiene que intervenir frente a la situación política, y bueno, y en ese sentido es sumamente importante que esta charla nos sirva para sacar esa conclusión. Claro, bueno. Y ahí está, lo que decía ella, la división traduce la presión de Pianelli. Es eso, la dispersión de la izquierda lo que traduce es su disolución detrás de variantes de la burguesía. Ese es el punto. La reivindicación revolucionaria y la unidad de la izquierda tiene que ser en oposición a la burguesía y a los partidos patronales, no en nombre de la amplitud, es decir, del contrabando ideológico de la presión democratizante de la pequeña burguesía y del imperialismo.
¿entiendes? No, nosotros somos amplios, somos unitarios, no queremos la revolución proletaria. Eso no es de izquierda, ¿entiendes? Al revés. Ser de izquierda significa nos unificamos en oposición a estos partidos patronales por estos reclamos obreros y con esta perspectiva del poder de los trabajadores. Ese tiene que ser el mecanismo de agrupamiento de la izquierda. Y así surgió el Partido Obrero. El Partido Obrero surge justamente con la consigna de un frente antiimperialista de izquierda y llama a toda la izquierda a romper con la burguesía. Y dice, muchachos, viene el 83, vienen las elecciones, no tenemos un instrumento político para intervenir, tenemos que romper con la burguesía, llamamos a constituir esto a todos los militantes que se reclamen de izquierda antiimperialista. Y la izquierda, ¿qué decidió? La gran mayoría fue atrás o de Alfonsín o atrás de Luder Iglesias. O sea, la subordinación de los partidos obreros a las distintas variantes radicales y peronistas. Entonces, ese fue el camino de un sector de la izquierda y fue la disolución. Bueno, ya tenés al PC, hoy, el PCR, bueno, todo lo demás. Es esa la clave, con ese método. Y la izquierda que no se quiere agrupar en oposición a los otros es porque no entiende las coordenadas políticas, es porque no ve la necesidad de poner el eje donde tiene que estar y piensa que una diferencia secundaria tiene que ser el eje en oposición a si vamos a traer la burguesía o no. Ese es el debate político. Es si nos organizamos en torno al cuadro político o de forma autorreferencial. Y nosotros justamente por eso queremos intervenir con esto y recuperar una política frentista en oposición a la disolución anticapitalista. Y eso también, la unidad de la izquierda requiere unidad de doctrina. Nosotros no queremos un partido disuelto con el morenismo. Estamos en contra de eso. Preferimos atravesar un frente o eventualmente un partido como formación electoral donde las tendencias están delimitadas y organizadas sobre bases doctrinarias. Pues sin doctrina revolucionaria no hay partido revolucionario. Y de ninguna manera vamos a entregar la construcción política doctrinaria de una herramienta de poder de un partido leninista en nombre de una herramienta electoral. Todo lo contrario. Se tienen que coordinar y construir en paralelo y retroalimentarse. La unidad de la izquierda es contra la burguesía, no como canal de transmisión de su presión y del Estado. Ese es el concepto clave, la idea fuerte. No es cierto que para construir contra Capriles y contra Chávez tengamos que disolver a la CRCI dentro de la UITSI. No es cierto, al revés. Que se quiera construir así es porque se pretende entrar de contrabando en el morenismo y liquidar el propio programa. ¿Se entiende? Y por algo los morenistas tampoco lo quieren hacer. Porque lo saben, ellos dicen, no, y antes es disolverme a derecha. No me quiero disolver con vos a izquierda. ¿Se entiende? El debate mismo era acá en Argentina. O sea, no queremos armar un partido del FIT. ¿Por qué? Pues yo soy morenista. Y yo me quiero disolver atrás de una burocracia. No me quiero disolver atrás de una izquierdista que quiere disolverse. Y si izquierdista se quiere disolver tanto que se disuelva conmigo atrás de la burocracia. Claro, exactamente. Sí. Y de hecho, de alguna manera, lo que dice Bodart siempre lo pusimos en la tapa de la carta, es importante, no lo presenta. Bodart dice, con la unidad de la izquierda no alcanza. Hay que hacer la unidad de la izquierda con la centroizquierda progresista. Con la centroizquierda que marchamos en las movilizaciones. O sea, ¿Cómo? FAP. Sí, FAP, o sea, Sí. Pino, estamos todos juntos, o sea, Citea Micheli, lo dice, no es que es una cosa supuesta. Y la izquierda sectaria tiene que ponerse al servicio de esta construcción popular, ¿entiendes? O sea, tienen que disolverse atrás del FAP. Vamos todos atrás de Pino. Y de Michel. Y de Michel. Claro. Entonces acá hay una importancia política fundamental de defender el derecho a existir de un partido leninista con su programa, con su doctrina. Nosotros somos una izquierda doctrinaria y trabajamos la táctica en torno a la doctrina porque es nuestra estrategia de poder. Si no, todas las discusiones son abstractas. Si nosotros no pensamos realmente que la distinción entre la izquierda vale la pena, entonces bueno, arranquemos de vuelta, de nuevo comienzo. Liquidemos todo, digamos que toda la discusión izquierda es al pedo, que el programa revolucionario no sirve para nada y armemos una basura reformista. Es un proceso de estrategia cero al estilo Sabadell. Y por el contrario, los trabajadores en su cotidianidad ven la necesidad de tener un programa leninista organizado en toda la estrategia de poder. Insisto, es el debate que tenemos hoy con el impuesto al salario. ¿Cómo conquistamos que se elimine el impuesto al salario? ¿Cómo hacemos para enfrentar la patota? ¿Cómo hacemos para enfrentar el copamiento derechista de los reclamos obreros si no es por medio de desarrollar a la izquierda como instrumento político? No hay otra forma. Si nosotros no luchamos políticamente contra el gobierno,
no vamos a poder frenar la capacidad de represión del Estado y por lo tanto generar mejores condiciones para las luchas obreras. Si no da una lucha política socialista en la clase obrera, no hay posibilidad de avanzar en nuestras conquistas. Porque de hecho, lo que define la etapa política es que descargan la crisis capitalista sobre nosotros. Entonces, eso exige una respuesta política organizada de la clase obrera. Por eso, el clasismo se tiene que desarrollar a través de sus partidos. No hay clasismo, no hay conciencia obrera sin partidos obreros. Ese es el punto. Hay que desarrollar un instrumento de poder. Decía algo, por favor. Estás invitado a tomar la palabra. Yo tengo, hay un cuestionamiento que me suelo hacer yo, es que las encuestas siempre, las encuestas electorales, siempre aparece Capriles por un lado y Chávez del otro, no aparece Chirino como una gran potencia electoral. O sea, llamamos a votar a Chirino por cuestiones obvias como hijo de compañeros, llamamos a votar a Chávez, somos una mierda. O sea, la idea de votar a lo que más le convenga a los trabajadores, a lo que más le conviene, por desgracia es Chirino, pero está claro que Chirino no representa una... No tiene un peso electoral, es decir, no disputa la elección. Claro, o gana Chávez o gana Capriles, desgraciadamente. Entonces tendríamos que ponernos a ver qué hacemos si gana Chávez, qué hacemos si gana Capriles, porque no es lo mismo el resultado. Si gana Chávez, crece la izquierda, que en el sentido de que se organiza la clase obrera en contra de Chávez. Si gana Capriles, es más jodido, porque es como que gane Macri. Totalmente. Y Genera peores condiciones. genera peores condiciones, claro. Si gana Capriles, disminuye la izquierda. Entonces, tenemos que plantearnos qué hacemos en esa instancia. Claro, lo planteé antes como una posibilidad de política concreta. Un frente defensivo en oposición a que venga la derecha solo tendría sentido si no venimos de que nos vienen reprimiendo salvajemente, nos vienen persiguiendo, nos vienen masacrando, o sea que no tienen ninguna gana de colaborar con nosotros. Igual es lícita la denuncia, estoy de acuerdo. Es decir, este gobierno que dice viene la derecha, debería darse cuenta que él es la derecha y Chávez lo sabe. Por algo dice, muchachos, no jodan que yo soy el que mantiene la paz social acá. Dice oligarquía, votame. Por algo se asesora con los mismos asesores del PT de Brasil. Claro, o sea, el tipo está organizado por en ese sentido. No está en su agenda defender a la clase obrera o a la izquierda, lo dije antes también. Él promueve sistemáticamente a la derecha chavista contra la izquierda chavista. De hecho, en realidad, la discusión sería, frente a que venga la derecha, la izquierda chavista y los trabajadores que confían en Chávez, ¿van a tener la capacidad política para reagruparse por izquierda? ¿Entiendes? O van a armar el chavismo sin Chávez, ¿entiendes? O sea, ese ejemplo montonero acá en Argentina, post 74, ¿no? Muerte de Perón y demás. Entonces digo, ese es el debate político. No es cierto que se puedan improvisar las direcciones, no es cierto que se puedan improvisar las direcciones. Y lo que sí es cierto es que si nosotros vamos a votar a Chávez en la elección, vamos a estar desarrollando una tendencia de disolución, en oposición al desarrollo clasista. Entonces, lamentablemente, y lo digo con estas palabras, con la cámara, que probablemente alguien tendrá que escribir un artículo en contra de lo que voy a decir, lamentablemente no tenemos un candidato para ponerle a la derecha. ¿Se entiende? O sea, e incluso la colaboración política con Chávez es inviable. Es inviable, pues ¿cómo vas a votar a este tipo? ¿Entendés? Es la misma discusión que había acá en su momento, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Con Filmus, o más exagerado incluso, con Isabelita. Que lo tenías a Abelardo Ramos diciendo, vos decís que hay que echar a Isabelita del gobierno de los trabajadores, o funcionar a la derecha golpista, bla, bla, bla. Bueno, pero Isabelita va con la AAA. ¿Qué cree que haga con Isabelita? ¿Defendamos a Isabelita contra Videla? Entonces Isabelita forma la AAA, acá masacrar a los compañeros en Villa Constitución, masacra a guerrilleros también a no más poder, le rompe todo lo que hay y masacra todo. ¿Qué puedo hacer con ese nacionalismo decadente y preimperialista? No me queda nada para hacer con esa gente. ¿Entiendes? Entonces, frente a que se viene el ocaso del proceso nacionalista, tenemos que reforzar y apostar a hacer alternativa, porque es la única que queda, y no es saltar al vacío. Saltar al vacío es tirarse a los brazos del nacionalismo y decir, salvame un mundo con vos. ¿Se entiende? Al revés.
construir por izquierda frente al hundimiento del nacionalismo es prepararse para una etapa defensiva que no vamos a poder sortear disolviéndonos en el nacionalismo. ¿Entiendes? Ese es el punto. Naturalmente que si gana Capriles se va a abrir un movimiento defensivo que va a tener que preparar las condiciones para que luego salgamos al contragolpe. Eso es así. Por eso hay que explicarle al trabajador que Capriles no es la solución. Si viene Capriles al revés, acelerar la decadencia del chavismo y prepararse una ofensiva a la derecha que no vamos a poder contener. Ese es el punto. Se vienen peores condiciones. Entonces tenemos que organizarnos con esta lógica política. Y por eso lo del FIT tiene todo el sentido. Porque es un planteo defensivo en oposición a esto. Y por eso hay que denunciar a Chirino. Porque Chirino cuando no arma eso, tiene un planteo de boicot de su propia candidatura. Lo cual demuestra que poco le interesa el cuadro político venezolano. Sino que lo que quiere poner de relieve es, mirá lo que soy yo, pongo mi candidatura, tengo estos votos y después de ese espacio tengo un margen de maniobra para moverme. Con el FADES. Con el FADES. Es esa la discusión. E insisto, ese espacio se tiene que romper o se va a romper el PCL. O sea, se va a romper dos cosas, o el FADES o el PCL. Pero una de las dos se rompe. Son incompatibles. ¿Entiendes? No puedes estar adentro de un frente con la derecha sindical y pretender prosperar por izquierda. En algún momento se rompe eso. Y lo mejor que podemos hacer nosotros... la derecha de forma local. Sí, bueno, claro, cuando se rompe el PCL y entra entero un caballo. Y lo mejor que podemos hacer nosotros desde acá es contribuir a un agrupamiento de todos los que no están de acuerdo con la lógica de que solo se vote a Chirino y punto, sino que quieran un frente de izquierda. Claro, el punto de votar a Chirino, el voto crítico, hay que atacarlo, porque la concepción del voto crítico, insisto, es profundamente sectaria. Es decir, ¿sabés qué? Sí, no tengo nada para las elecciones, así que te voto y me voy a mi casa, chao. ¿Entendés? Es un acto de autojustificación para cubrirse en el debate y decir voté algo y no hago nada. Es como lo que hace Chirino, pero a menor escala. Chirino dice, presento mi candidatura para que no me digan que estuve con la derecha, y después hace derechismo sindicalmente. Esto dicen, bueno, yo te voté ahora, pero me voy a mi casa a no hacer nada para que no me digan que tengo que militar por izquierda en contra tuyo. Claro, y por eso nosotros tenemos que intervenir en este momento. No sé si lo tengo que decir, esto es importante. Es un momento excepcional en la izquierda venezolana. No sé si ustedes lo ven eso. No es normal, no es normal. No había candidaturas a izquierda de Chávez. ¿Son conscientes de eso, no? No, nadie preveía que fuera posible. No existía eso, es algo novedoso. ¿Viste cuando nosotros decimos salida por izquierda frente a la debacle del nacionalismo? Bueno, esto es una versión bastarda de eso. Pero en su o sea, hay dos formas de apreciarlo. La de Lenin con el bebé y el agua sucia. O decir, che, cuánta agua sucia que hay acá, ¿me entendés? Y tirar todo junto, esto es un montón de basura. O decir, che, mirá, acá hay algo que sobre esta pila de mierda podemos construir algo. ¿Se entiende? Y acá también el debate. Yo estoy seguro que para muchos compañeros del PCL debe ser llamativo el hecho de que estén armando algo por izquierda en oposición al otro. Debe ser contradictorio. No debe ser cómodo, no debe ser normal. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Porque es un viraje a izquierda de ellos como formación política. Imagínate que hace 6 años ellos decían reventemos las urnas por Chávez. Eran ultra chavistas, eran chavistas de Chávez, así, 100%. Decían que había una revolución en curso en Venezuela. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo, no? Era gente que decía Chávez está haciendo una revolución y hay que profundizarla. No decían contra Chávez construyamos la revolución proletaria. Y ahora, sobre la base de esta ruptura por el PSUV y demás, se tienen que reescribir su historia en clave izquierdista. Y sobre la base de que estos agrupamientos por derecha están muy nítidos en el mood, dicen, bueno, organicemos nosotros nuestra candidatura. Porque ya es muy derechista en el mood. Entonces no da, como decía Lucas, casi que por descarte, porque no es el desarrollo lógico de su espacio político. ¿Se entiende? Su espacio lógico sería, armemos una candidatura de los sindicatos. Entonces armar una fórmula con sectores izquierdistas del MUD. Digamos, no sé si eso existe, pero bueno. Como no existe, tienen que armar el PCL, digamos, ¿entienden? Entonces ahí hay un viraje excepcional, un momento que nosotros caracterizamos que va a ser fugaz. Va a haber un viraje, esto es un viraje fugaz que rápidamente se va a resolver con un reajuste en la situación política. Básicamente, una posibilidad cierta en el cuadro latinoamericano, que la derecha venezolana largue una iniciativa contra Chávez y el FADES se movilice. Entonces ahí ¿qué va a pasar? ¿Me entienden? Siguen el FADES, rompe, participa en las marchas contra el gobierno, como dice acá en Argentina,
¿Con qué programa? ¿Apoya un derrocamiento por derecha de Chávez? ¿Pide ministros? ¿Cómo sigue? ¿Hasta dónde es la integración? ¿Se entiende? O sea, esto es un agrupamiento que está con una pata en la derecha y con una pata en la izquierda. En algún momento se va a caer del tablero, va a poner los dos pies de un lado. ¿Se entiende? No hay mucha más vuelta en este asunto. Está en las antípodas del mapa político hoy el PSL. Y sin embargo, entre tanta agua sucia, tenemos la posibilidad de desarrollar algo positivo por la izquierda. Y por eso lo tenemos que desarrollar contra el PSL. O sea, discutiendo con los compañeros que estén sinceramente apostando a una candidatura izquierda, decirle, hermano, esto no es lo que hacen todos los días. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿No hacer la candidatura? No, hagamos esto todos los días y cada vez mejor. ¿Se dan cuenta? Y es importante una cuestión en relación al planteo de Miguel, que es el hecho de que durante todo el último periodo de años y años, Chávez viene trabajando sistemáticamente para desarmar a la vanguardia obrera venezolana y a la vanguardia popular venezolana y abrirle paso a la derecha. Eso es muy importante. Ya en el 2006, cuando hubo una ocupación de tierras ociosas por parte del Frente Ezequiel Zamora, que era una organización campesina chavista de Venezuela, Chávez fue y los reprimió en defensa de la propiedad privada para garantizarle a todos los terratenientes que no iba a haber ocupación de tierra a mano de los campesinos. O sea, conscientemente utilizó la represión estatal para desarmar a las organizaciones campesinas en su lucha en contra de los terratenientes, en contra de la oligarquía. Chávez no hizo nada frente a los asesinatos que hubo en manos de sicarios de dirigentes sindicales combativos de diferentes fábricas. Fueron asesinados por sicarios, por paraestatales que fueron, los fusilaron. Chávez no hizo nada para desarmar esa banda paraestatales que se dedican a reprimir a través de una violencia paraestatal, por fuera del aparato represivo, vinculada al aparato represivo, sí, a los dirigentes sindicales, que se supone que están vinculados al chavismo, a los sicarios. Fueron y metieron presos a los compañeros que estaban volanteando en las fábricas para organizar a los trabajadores. Es decir, Chávez viene trabajando permanentemente para desarmar a la vanguardia e impedir un proceso de movilización popular que pueda expulsar al imperialismo y derrotar a la derecha. Cuando arma el PSV, Chávez, lo que está haciendo es regimentar detrás de su mando a todo al movimiento de masa de Venezuela e impedir que se arme política y militarmente para enfrentar un golpe de la derecha y para enfrentar a la derecha. Y por eso, cuando todo este sector de Chirino y demás no se integra abiertamente al PSV, lo expulsan de Sidor, porque quieren desarmar cualquier intento de organización independiente que escape al control estricto de la burocracia chavista que justamente impide la organización independiente de los trabajadores. Por eso, en un momento, una encrucijada, una bisagra actual, donde se plantea la posibilidad cierta de que la derecha gane o que la derecha avance brutalmente, porque se rearma políticamente, porque el dato de la elección, más allá de si gana o pierde la derecha, que se reunificó detrás de una sola candidatura y que retomó la iniciativa política en un marco en el cual el chavismo declina por completo físicamente y políticamente, históricamente. Entonces, en ese marco, uno tiene dos opciones: o uno busca enfrentar a la derecha subordinándose al chavismo, que es la peor, porque es inviable enfrentar a la derecha a través de la subordinación al chavismo, porque el chavismo trabaja para que la derecha avance, o uno refuerza las tendencias a la organización independiente por fuera del chavismo, y en ese sentido da una lucha política por la constitución del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, apoyándose en la candidatura de Chirino, que es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Se entiende? Eso es muy importante ponerlo de relieve, porque si no, se ubica el problema del voto estrictamente en relación a un cálculo electoral, y acá lo que se está jugando no es sobre todo el resultado de la elección, sino es el proceso político en su conjunto. La única posibilidad de derrotar a la derecha en Venezuela es sobre la base de organizar un partido independiente de la clase obrera, y eso lo hace organizar un frente de izquierda de los trabajadores que agrupa todas las fracciones de la clase obrera en oposición a la derecha, y en oposición al propio chavismo y en oposición al Frente Popular. Esa va a ser la única posibilidad de que nosotros estemos armados políticamente para poder desarrollar una movilización popular antiimperialista que enfrente los golpes de la derecha y que expulse al imperialismo y que expulse a la derecha del país. Si no, no hay posibilidad de derrota de la derecha. El voto a Chávez, lo único que sirve es para confundir a la vanguardia y para mostrarle a la vanguardia que Chávez es un vehículo para enfrentar a la derecha, cuando es un momento en el cual hay que hacer todo lo contrario, porque Chávez no representa ningún tipo de movimiento progresivo contra la derecha ahora. Ahora Chávez le está abriendo paso y lo viene haciendo durante todo el último periodo. Sí, de hecho, en Cadena Nacional, en la serie Cadena Nacional que se pone, una vez dijo que quería hacer legal el linchamiento. Bueno, ahí van a estar los trabajadores clasistas. Bueno, pero por eso, justamente por eso nuestra posición no es una crítica al PSL, que se entienda bien, es una propuesta de trabajo por Opción Obrera. Que se entienda bien. Toda nuestra elaboración política es para que la haga alguien y para que haga algo. ¿Entienden? No es
para que el PSL nosotros le expliquemos por qué estamos en contra del chileno. No tenemos necesidad de inventar una delimitación artificial, ¿se entiende? Al revés, nuestra crítica es para que los compañeros de Opción Obrera procesen ese reagrupamiento, y si no es con chileno, que sea en contra, ¿se entiende? Por eso lo que decía de que está el Topo Obrero, está la LTS, que es lo del PTC allá, ¿qué más olvida? Bueno, están los miembros de la LIT, que se llama UST. UST. Está la UST, que son los del PSTU de allá. Hay sectores de izquierda del chavismo que van a entrar en contradicción a este debate que decíamos frente a la ofensiva de la derecha. O sea, hay todo un espectro político. Hay trabajadores en lucha independientes no agrupados, que son la mayoría. Entonces hay todo un planteo para desarrollar en términos frentistas que habría que desenvolver con esta perspectiva. Sí, es que de hecho la candidatura de Chirino en términos más acríticos recibió apoyo de sectores independientes del clasismo de ahí. Claro, pero si no se consolida en una construcción más allá de la elección, es un saludo a la bandera. Por eso es importante fijar posición y buscar debatir con ellos. Y lo mismo es la posición hipócrita de armar un partido de un día para el otro. No, yo no quiero un frente de izquierda, armar un partido. No, vos no querés nada, porque nos peleemos y que terminemos todos en la misma. ¿Se entiende? La constitución, un trabajo frentista sobre una plataforma común, campañas y demás, potencia el trabajo de la izquierda, despeja el camino y genera mejores condiciones para la lucha de los trabajadores contra los partidos patronales y la burocracia. Ese es el punto. Por eso, lo de Palito y lo de Amuay son dos barcos insignias, son dos buques así de grandes que la izquierda tendría que haber tomado en sus manos como una bandera, como hizo la izquierda argentina con Cromañón. Fue un reclamo popular genuino en oposición a la descomposición capitalista de centroizquierda, en su momento de Ibarra y todo lo demás, ¿entiendes? Entonces ese era el camino que tenía que desarrollar la izquierda, y bueno, prefirió quedarse en una actitud propagandística en vez de ir a organizar y desarrollar una campaña. Por lo tanto, bueno, creo que también un compromiso que nos queda a nosotros es desarrollar este debate, ver qué campaña podemos hacer en un lugar de trabajo, de estudio, para poder discutir esta cuestión, y eventualmente, lo tiro como una idea, organizar, dado que hubo una nueva refinería que cae a manos de este crimen capitalista que es la administración chavista de la economía, discutamos organizar alguna especie de acto en la embajada de solidaridad con las víctimas de ambas refinerías y con este planteo político de cara a la elección. Yo pienso que tiene que ser un planteo para movilizar el padrón y hacer un aporte concreto de las organizaciones argentinas a esta lucha política. Sería bueno también organizar alguna actividad en apoyo a la lucha de los mineros de Urquí. También, totalmente. Bueno, eso habría que coordinar con la fecha de allá. ¿Dónde dijiste que el martes será? El lunes es a una cosa que ellos van a hacer, pero los cooperativistas van a atacar a los mineros y va a haber una respuesta seguramente de los mineros. O sea, prevén enfrentamientos el lunes desde las 0 horas que van a estar bloqueando caminos y rutas. Así que... ¿Qué es? ¿Nada algo el lunes? Puede ser el lunes. Yo pienso que es un poco precipitado, convendría hacerlo más tarde. El martes hacemos el acto por lo de Pakistán, más tarde hagámoslo sobre la base de que ya estén las noticias y con esa agenda propagandicemos la actividad. Sí, hay que ir hablando con ellos para ver cómo está todo también, porque a ver qué respuesta van a dar ellos. Todavía esto es una noticia de lo que van a hacer los cooperativistas. Lo de Colquiri tiene que seguir para discutir lo de IPF, porque es justamente el de IPF boliviana, digamos, la analogía va en la misma línea, de cuáles las posibilidades que abre el estatismo nacionalista. O sea, bueno, ¿recuperamos la soberanía económica del país en oposición a la injerencia imperialista? ¿O de forma bastarda se lo entregamos a otro imperialismo, como es el caso argentino con lo de Chevron? ¿O vamos y organizamos una forma pequeño burguesa de pequeños propietarios de expropiación de la minería que termina generando patrones que le tiran dinamita a los obreros? Es una cosa de loco, y que luego quieren negociar con el anterior dueño al mejor estilo pequeño propietario con los pules ojeros. Dicen, bueno, está bien, la propiedad es mía, pero arreglemos un canon, me das unos mangos y te dejo que lo manejes vos. Entonces es un debate político concreto para tener con el pianelismo y la OES y todos los sectores filokirchneristas o kirchneristas. En un debate político ahí. ¿Sabes lo que está pasando en Bolivia? Gracias a Evo Morales hay patrones que están tirándole dinamita a los mineros. En eso terminó la nacionalización de Evo. Otro intento frustrado, nacionalismo. Y Evo después, cuando los mineros se quieren defender, prohíbe que los mineros se defiendan con dinamita. Ah, los cooperativistas sí se pueden defender. Sí, ahí la policía no interviene. Claro, bueno, ya lo conocimos en las vías el 20 de octubre.
Bueno, ¿alguna cuestión más, compañeros? Bueno, como conclusión práctica entonces tenemos el martes el acto en la Embajada de Pakistán y el viernes vamos a dar una lucha política para poner en pie una tribuna y una columna independiente de las organizaciones de mujeres denunciando al gobierno y a la derecha sojera y planteando la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, porque es el 28 de septiembre, Día Internacional por el Derecho al Aborto, con lo cual ya tenemos dos instancias para aplicar las conclusiones políticas de todo este debate que acabamos de tener, y sobre esa base vamos a discutir cómo viabilizamos las actividades en relación a la situación en Bolivia y en Venezuela frente a la lucha de la clase obrera en Bolivia y las elecciones que se están desarrollando en Venezuela. ¿A qué hora era el acto en Pakistán? ¿De la embajada? En la Embajada de Pakistán. Sí. No lo definimos, Tenemos que terminar de definirlo. Hay que hablar con la izquierda. Esto va a ser el martes a la tarde. Martes a la tarde, probablemente sea a las 6, 7 de la tarde, porque es el horario en el cual los compañeros salen de trabajar y demás. Pero todavía está por definir en función de la posibilidad de armar algún acuerdo con otras organizaciones. La dirección es Olleros 2130. Bueno, ¿estamos? ¿Sí? Bueno, un aplauso, che.